Buenos días y bienvenidos al evento de Proyectos de Inversión Inmobiliaria Madrid. Para nosotros, para Grupo Vía, es un auténtico placer contar con todos vosotros hoy. Espera, que me voy a poner aquí, que así también me ven nuestros amigos del streaming. Primero de todo, muchísimas gracias a todas las personas que nos estáis acompañando hoy en el Talent Garden de Madrid. Y como os decía, a todas las personas que nos estáis siguiendo desde el streaming, así que muchísimas gracias y bienvenidos. Hoy, perdón, que se me cae entre la mascarilla, la carpeta y el micro, hoy no terminamos bien. Hoy, de la mano de los promotores más activos del país, muchísimas gracias por venir, conoceremos cuál es la situación actual del mercado residencial de obra nueva y líderes de firmas inversores de primer nivel realizarán una radiografía del mercado de inversión inmobiliario en España. Así que muchísimas gracias a todos los ponentes que nos vais a acompañar hoy. Buenos días y gracias a Pablo Méndez Rodríguez, director de inversiones en Culmia. Gracias. Enrique López Granados, presidente de Caledonian. Jorge Pereda, director residencial en alquiler de Grupo LAR. José Román Blanco Álvarez, director de promociones en Priconsa. Y nuestra moderadora de hoy, Consuelo Villanueva, directora de instituciones y grandes cuentas de DST, Sociedad de Tasación. Muchísimas gracias a los 5. Y, como no, a Jorge Iglesias, que es nuestro sponsor de hoy, de Bandalux, puesto que gracias a ellos este tipo de eventos son posibles. Y, si os parece bien, nos va a hacer una pequeña presentación de unos 5 minutos para explicarnos quiénes son y cómo os pueden ayudar en vuestros proyectos. Cuando quieras, Jorge, gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al Grupo Vía por permitirnos contaros qué hacemos como fabricantes líderes en España y en 80 países de sistemas de control solar. Gracias también a los ponentes. Y bueno, si quieres, podemos ver el vídeo corporativo de Bandalux que hemos preparado para presentaros lo que hacemos. Nosotros, siendo españoles, hemos llegado, como os he dicho, hasta 80 países. Estas son nuestras oficinas centrales en Granollers. Esa es nuestra fábrica principal en Moraña, en Galicia. Además de estas dos fábricas en España, disponemos de una fábrica en Italia para el mercado europeo y de otra en Miami para el mercado americano, desde donde crecemos tanto para Latinoamérica como para Estados Unidos. Para nosotros es importante abordar parámetros como sostenibilidad, como eficiencia energética, confort, tanto visual como térmico, acústico, estético, en edificios de oficinas, en hoteles, en hospitales, en promociones residenciales. En los últimos años hemos podido trabajar con prácticamente casi todas las promotoras importantes del país, tanto Metrobacesa, Colonial, Grupo LAR, Priconsa, Aidas Homes, Kronos Homes, porque bueno, el producto al final lo que hace es convertir el edificio en sostenible, en saludable, con materiales antibacterianos, ignífugos, fácilmente desinfectables y con tejidos que se van incorporando distintos sistemas para solucionar distintos huecos, toldos, cortinas tradicionales. Esos son nuestros showrooms, donde podéis vivir la experiencia de manejar con el mando a distancia o con vuestro móvil, con la nueva aplicación que hemos desarrollado, todas las cortinas, todos los toldos, todos los sistemas de iluminación, incorporar otros elementos que se pueden domotizar y manejarlo todo con la aplicación Lynx de Bandalux, que en estos momentos está siendo lanzada al mercado. Sistemas exteriores, cortinas tradicionales, cortinas de lamas, tanto oscurecimiento como control solar. Lo que hacemos es trabajar con los estudios de arquitectura para proporcionarles simulaciones energéticas con las que cumplir con el nuevo DBHE del código técnico para que la vivienda al final consiga ahorrar y consiga también no contaminar, reducir las emisiones de CO2. Estos son distintos sistemas que vamos fabricando en las 4 plantas. Fitbox es un producto muy pensado para cuando no queremos que haya una persiana y sobre todo para rehabilitación. Se incorpora en la propia ventana. Disponemos de varias gamas de productos. Nosotros somos capaces de adaptarnos desde una línea muy premium a un concepto muy básico, build to rent, con una cortina enrollable sin más, que sea ignífuga, que sea antibacteriana, que sea muy fácil de mantener y muy fácil de usar. Cortinas venecianas, tanto de madera como de aluminio, interiores, exteriores, motorizables, domotizables. Sistemas de lamas, como os he dicho. Esta, por ejemplo, la hemos desarrollado este año eliminando las cadenas para diferenciarla, para que Bandalux también pueda poner en un espacio algo que sea distinto.
cortinas muy versátiles para cubrir lucernarios, con paramentos horizontales, verticales, inclinados, formas raras, curvas. Al final somos capaces de gestionar la radiación solar y gestionar el comportamiento del ritmo circadiano de las personas en hospitales, en viviendas, en oficinas, de tal manera que seamos capaces de rendir más y de que la radiación del sol nos acompañe en todo momento. También, bueno, procuramos siempre que esté todo muy bien diseñado, muy bien acabado. Lo que hacemos es aportar 5 años de garantía a los tejidos, tanto por dentro como por fuera del edificio, y 3 años a los sistemas. Sistemas dobles de oscurecimiento. Hemos incorporado en los últimos años cremalleras en las guías para que los tejidos no se salgan y que podamos sustituir a las persianas. Por el exterior, con este sistema, con Z-Box, somos capaces de resistir, dependiendo de la dimensión, pero con una cortina de 2 metros por 2 metros somos capaces de soportar hasta 200 kilómetros por hora de viento. Es decir, al final lo que hacemos es ayudar a romper el puente térmico del edificio y crear espacios interiores estancos. Bueno, aquí hay distintos ejemplos de oficinas, de edificios residenciales que hemos ido desarrollando. Nuestro trabajo en Estados Unidos nos ha ido también dando mucha experiencia y mucho know-how para promociones residenciales, ya que allí tenemos que hacer edificios enteros de 30 plantas y además dotarlos en una semana, cosa que aquí sería muy, muy complicado. Y luego, bueno, aportamos una serie de certificaciones, tanto de empresa como de tejidos, como de sistemas, para ir a un BREEAM, a un LEED, a un WELL, certificación en Passive House, bueno, un poco todo lo que lleva a la bioconstrucción, que es en lo que nos gusta un poco decir que estamos en hacer instalaciones muy respetuosas y edificios muy saludables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Sin duda ofrecéis múltiples soluciones para todo tipo de proyectos, así que muchísimas gracias. Y ahora, si os parece, vamos a iniciar la mesa redonda. Invito a que todos los ponentes y la moderadora se unan al escenario y de mientras os voy a presentar a Consuelo. Consuelo es la moderadora que moderará la mesa redonda de hoy. Ella es arquitecta y todo su desarrollo profesional ha estado vinculado al sector inmobiliario, tanto desde su estudio profesional como a lo largo de diferentes responsabilidades directivas en sociedad de tasación. Así que muchísimas gracias a los 5 ponentes que nos acompañáis hoy y cuando queráis será un placer empezar a aprender y con vosotros. Gracias. Muchas gracias. Fenomenal. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un placer estar tan bien acompañada en el día de hoy. Tenemos hoy con nosotros a Pablo Méndez, director de inversiones de Culmia, una promotora que nace de la antigua promotora de Banco Sabadell. Nos quitamos las mascarillas, ¿verdad? Fenomenal, esto es una liberación. Sí, muchísima. Nace desde la antigua promotora de Banco Sabadell, una vez que el fondo de inversión Oaktree compra la mayor parte de su capital. Por otro lado, Enrique López Granados, presidente de Caledonian, un proyecto personal, singular, que viene también del respaldo y el apoyo de Single Home, o sea, con un track record importante. Jorge Pereda, director de alquiler de Grupo Lar. Grupo Lar, del todos conocidos, un caso de éxito, una cotizada que ha sabido crecer a base de alianzas de una forma espectacular. Y Román Blanco, director de promociones de Priconsa. ¿Qué decir de Priconsa? Empresa familiar, tradicional, que ha sabido adaptarse a todas las vicisitudes del mercado inmobiliario, que ha llegado hasta aquí, resiliente como la que más. Para mí es un placer poder estar con este grupo de amigos que además nos van a dar una visión muy poliédrica de ese mercado residencial. Vamos a hablar hoy
de retos y oportunidades del mercado residencial en la actualidad, de la colaboración público-privada, que tanto se habla, por supuesto de Build to Rent y si es aplicable más allá de la vivienda asequible, cuándo es rentable o si lo es la construcción industrializada y, por supuesto, hablaremos de financiación, como no puede ser de otra manera. Tenemos muchos temas de qué hablar, tenemos aquí hasta las 11:30 y vamos a empezar con los retos y oportunidades del mercado residencial actual. Pues vamos a empezar por Pablo. Pablo. Por Román. Pues por Román. Román, una empresa como la vuestra. 55, 56 años. Este año cumplimos 56. Pues nada, felicidades. Para un promotor de tan largo recorrido, ¿qué es lo que ha cambiado durante estos últimos años y con qué reto os encontráis? Bueno, han cambiado muchas cosas. Yo llevo ya 23 años en el sector. Me acuerdo cuando entré que yo trabajaba con FAS y hoy prácticamente trabajas con WhatsApp, ¿no? Entonces, para empezar a cambiar la sociedad y como respuesta a ese cambio de la sociedad, yo creo que en el sector inmobiliario han cambiado también muchas otras cosas, ¿no? No tanto la forma en que producimos, en que construimos, que estamos yo creo que ahora justo en este momento de cambio importante, sí en cuanto a la calidad de lo que producimos, que no tiene nada que ver con lo que había hace 20 y tantos años. Y en cuanto a Priconsa, ¿qué retos tenemos? Pues yo creo que como cualquier otra promotora que está activa ahora en el sector inmobiliario, nosotros tenemos en este momento una cartera de producción para de aquí al 2024 programadas 5.000 viviendas, que es una cartera importante. De estas ya tenemos en comercialización aproximadamente 4.000, entre comercialización y producción, y además con un grado de comercialización muy alto, cercano al 60%, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esa tensión de hacer las cosas bien cuando tienes un volumen de actividad muy importante, mayor del que hemos tenido durante la época de entre el 2009 al 2016, 17, ¿no? Que yo creo que todos bajamos la actividad para acomodarnos a lo que era la demanda, ¿no? Entonces, primero, seguir haciendo las cosas bien. Segundo, pues una empresa que tiene tanta historia y que, como dices, ha sido resiliente gracias a su fundador y hoy gracias a Marco Colomer, que yo creo que es una de las grandes cabezas que, bueno, yo creo que todos compartís conmigo, del sector inmobiliario y con una visión privilegiada, ¿no?, de lo que es el negocio inmobiliario, pero también lo que es la empresa, pues se tiene que enfrentar a un cambio cultural y a irse adaptando sin perder aquello que le hace diferencial, ¿vale? Nosotros somos una empresa que, a pesar de estar en el ámbito nacional, somos una empresa madrileña con una posición en Madrid muy importante, somos el primer promotor de Madrid, ¿no?, donde hacemos un enorme esfuerzo en tener una posición muy buena de nuestros suelos. Eso nos lleva a tener una cartera de suelo importante y a desarrollar suelo. Nosotros hoy una buena parte de las promociones que desarrollamos son de suelos que históricamente hemos cogido o que en distintos grados de gestión y que estamos sacando en promoción, ¿no? Y bueno, pues esos son los retos, que yo creo que son retos junto con todos los que vamos a comentar ahora, es decir, cómo atendemos a una sociedad cambiante que exige ya no solamente espacios, sino formas de entrar en la vivienda distintos, cómo enfocamos el proceso de industrialización que vamos a tratar ahora, que es fundamental, cómo atendemos nuestra responsabilidad corporativa de la que somos muy sensibles en temas de emisión, etcétera, ¿no?, y que le estamos dando muchas vueltas, cómo seguimos estando presentes en los distintos segmentos de mercado, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso y alguno más, ¿verdad?, que saldrá a lo largo de la conversación. Ahora vamos hablando de ello. Fenomenal. Pablo, ¿y un fondo de inversión? ¿Qué oportunidades está viendo en el sector ahora mismo? Buenos días. Bueno, nosotros en ese sentido y por posicionar a Culmia en comparación con Priconsa somos una empresa que nace en la pandemia como tal, ¿vale? Y es cierto que es un proceso cuando Octree decide apostar por el mercado residencial en España, luego lleva un proceso de cierre por ser una compañía propiedad de un banco, pues que hace que la operación termine en verano del año pasado. Cuando un fondo decide apostar por el mercado residencial en España, hay quien puede decir que tarde, nosotros decimos que en el momento idóneo, ¿no? Yo creo que hubo una primera revolución, que unos primeros fondos que posicionaron una serie de promotoras y yo creo que se hicieron las cosas muy bien,
como AEDAS, Neynor, que el tiempo pasa, pero ya fuera hace unos años, y se vinieron con muy buenas ideas, y yo creo que han quedado cosas muy, muy positivas, pero la realidad es que el mercado cambia. Nosotros nacemos con una vocación y con una oportunidad clara en el mercado de alquiler. Octree entiende el negocio y quiere que Culmia sea una empresa que se desarrolle con 3 clientes. Y esto en parte ha sido consecuencia de la evolución del mercado y de la pandemia, ¿no? Queremos desarrollar 1/3 de la actividad en promoción tradicional, 1/3 de la actividad en promoción que seamos capaces de vender a un cliente institucional. Luego, seguro que podremos hablar de ello, que es exigente, que pide un tipo de producto muy determinado, pero que para un fondo pues tiene mucho sentido porque ese espíritu de promotor tradicional pues tiene que aterrizar con los NPVs y con los valores actuales, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, cualquier tipo de aceleración del negocio es interesante. Y luego empezamos y deseamos tener 1/3 de nuestra actividad en la colaboración público-privada, ¿no? Y por eso luego hablaremos, pero sí, hemos participado en Plan Vive y creemos que si somos capaces de alinear los intereses nuestros con los de la Administración, pues desde luego ahí tenemos una capacidad de transformar un negocio de promoción tradicional con un único cliente, hacerlo con 3, cada uno con sus peculiaridades, todos igual de exigentes, es decir, no hay ningún nicho de mercado, y quien haya podido estudiar Plan Vive como vivienda asequible verá el grado y el nivel de calidad que llevan cualquiera de esos tipos de proyectos, y sobre todo cuando los nacen diseñados por la Administración. Y por lo tanto, pues somos una empresa en ese sentido que entendemos que hay un hueco en el mercado para desarrollar una actividad totalmente equilibrada y además sólida en el tiempo. Luego hablaremos más despacito de este tema. Muchas gracias. Jorge, está claro que Grupo LAR ha visto una oportunidad en el alquiler y la prueba es que tú estás aquí, pero el reto es quizá, creo, corrígeme, que tenéis previsión a largo plazo de operar del orden de 5.000 viviendas. ¿Es un reto esa operación de ese asset class, esa gestión de los alquileres? Sin ninguna duda. Yo creo que, como bien dices, hemos identificado una oportunidad. No somos los únicos, pero es verdad que es una oportunidad en la que llevamos trabajando, pues diría que algo más de 2 años. Y lo que pasa es que luego pues el proceso de cristalización de este tipo de proyectos y más a la manera, me atrevería a decir a la manera Grupo LAR, que nosotros históricamente lo que nos gusta y probablemente un segmento donde nos movemos bien es en asociarnos con el mejor compañero de viaje para cada uno de los negocios, y así lo hacemos en las distintas ramas de actividad donde estamos, y no iba a ser menos la vivienda en alquiler, donde efectivamente pues tenemos un reto, yo creo que muy grande por delante, que es producir, ya solo producir o aglutinar bajo un mismo paraguas 5.000 viviendas como mínimo. Ese es nuestro, digamos, objetivo mínimo para tener una cartera relevante, y por otro lado diseñar toda esa estrategia de gestión, que es una de las cosas que pensamos que hoy es un problema claramente sin resolver. Es decir, al final, si tú analizas fríamente los números, pues tienes un segmento del alquiler que ya de por sí en España, comparado con cualquier media europea, es pequeño, pero además si profundizas dentro del segmento, la gestión profesionalizada del mismo es ya una parte ínfima, ¿no? Hablan en el entorno del 5%, nadie sabemos exactamente dónde está la cifra, pero desde luego es muy pequeña. Con lo cual, nosotros somos muy de la visión de que no por un cliente ir a una vivienda de alquiler va a ser conformarse con el alquiler, no. El alquiler va a ser una solución tan perfectamente válida como otras, y lo que pasa es que cubrirá un segmento de necesidad probablemente distinto, con una calidad y con un servicio que no tiene por qué ser peor, ¿no? Entonces ahí pues yo claramente tenemos un reto por delante, porque además los ejemplos en nuestro país son muy escasos. Es verdad que hay gente que ha hecho las cosas muy bien y que digamos, quizás es un poco avanzadilla, pero ahí hay mucho por hacer. Y sí que voy a puntualizar una cosa, un reto más, que yo creo que es para mí, pero para todos, para Grupo LAR y para todos los que estamos aquí, que es la materia prima. Yo creo que el suelo
va a ser sin duda, y seguro que Román, que voy a sentir, me va a apoyar en esto, es un reto. Encontrar materia prima adecuada para el producto que queremos hacer también va a ser un reto a futuro en los próximos años, sin ningún tipo de duda. Luego tocaremos ese tema, por supuesto. Enrique, un proyecto personal como el tuyo, esa apuesta por la calidad, algo muy boutique, y de repente un golpe de timón y estás haciendo viviendas de otro tipo. Es una oportunidad. ¿Has visto una oportunidad ahí? Cuéntanos ese proyecto. A ver, nosotros somos una empresa, comparado con ellos, somos así, minúsculos, y nos dedicamos a hacer un producto muy técnico y de mucha calidad de construcción, no de acabados de oro, como dicen, ¿sabes? No, son simplemente casas que intentamos que estén muy bien hechas y muy pensadas, con una arquitectura buena, con una calidad de construcción muy buena, ¿no? Porque en España se tiende a diferenciar las viviendas de lujo de las viviendas baratas solamente por la cocina, la ventana y el azulejo. Y es un poco como si te compras un coche básico y lo intentas tunear, pues al final sigue siendo un coche básico. Entonces, nosotros creemos que la calidad de la construcción de lujo, digamos, de nivel, tiene que empezar en la estructura del edificio. O sea, es todo el proceso de construcción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando intentas hacer eso con mucho nivel, desde la cimentación hasta el acabado de la última pieza, pues de repente te vas a 3.000 euros metro cuadrado de construcción, sin que sea muy ostentoso. Y entonces dices, ¿pero dónde tiráis el dinero? Ya, no lo sabemos hacer mejor, pero nos cuesta mucho. Entonces, nuestro negocio es un negocio que es muy de nicho para una clientela especial. Es verdad que luego cuando vives en nuestras casas dices, se nota, es como un coche bueno, ¿no? Que en el concesionario todos parecen iguales, pero cuando te haces un viaje de 600 kilómetros en un coche bueno, notas inmediatamente dónde se ha ido el dinero, ¿no? Porque estás como en silencio, en una burbuja de confort, de térmica, acústica, en todos los sentidos. Nuestro reto siempre ha sido, hacemos muy pocas obras, tenemos 2 o 3 obras en marcha, ahora mismo tenemos 3, no tenemos más, pequeñas, y lo que hemos querido hacer siempre es llegar a dar nuestro producto a el grueso de la sociedad. Y siempre hemos pensado que era imposible, porque es como, es que de 3.000 a 1.000, pues es muy complicado. Y llevamos 1 año y pico trabajando en eso, y yo creo que vamos a hacer ya unas pruebas piloto. Yo creo que estoy muy ilusionado con eso. Y entonces como decía, un golpe de timón. En verdad no es golpe de timón, nosotros seguimos haciendo casas caras. Hemos hecho unas casas en Ibiza, 450 metros, 6 millones de coste. Que dices, ¿qué habéis hecho? Nada, llegas ahí y parece una casa normal, encalada, normal. Y dices, ¿pero dónde se ha ido el dinero? No sé. Cuando vives ahí te das cuenta que es otro nivel. Pero lo tienes que vivir para darte cuenta, es muy complicado. Y bueno, pues a ver si somos capaces de meternos en la piscina de los grandes y hacer ese producto especial que queremos sacar. Luego también estamos en la parte medio ambiente muy comprometidos, porque todo lo que hacemos es LEED platino, y eso implica, es muy pesado eso que estamos comentando. O sea, cuando estás haciendo la obra es como, a ver, espera, el contenedor de cartón, por favor, mándame las puertas sin embalaje, porque si no me penalizan. O sea, es verdad que tienes que, ahora, en un poco la evolución de la construcción, tienes que hacer cosas un poco nuevas y que te sorprenden, pero es así. También se aplica todo eso a luego el funcionamiento de la casa. O sea, por un lado te dicen, oye, si no abres el grifo y sale el agua caliente al instante, tarjeta amarilla. Espera, bueno, pongo una bomba de circulación. Ah, ¿una bomba funcionando todo el día? Tarjeta amarilla. Entonces dices, joder, ¿sabes cómo lo hago? Bueno, pues tienes que tener el reto de decir, no,
que ya lo hemos conseguido, de decir, no pongo la bomba, no recirculo, pero el agua te sale al instante. Y para eso hace falta dejarse los cuernos pensando. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos. Es un poco la... No sé si os habéis hecho una idea de lo que es Caledonia. De lo complicado que es este sector, que parece mentira, pero parece que todo el mundo entiende un montón y la verdad es que es un sector realmente complejo. Hacer vivienda asequible con una cierta calidad, efectivamente es un tema complicado. Cuando hablamos de vivienda asequible, rápidamente todos pensamos en la colaboración público-privada que está en boca de todo el mundo. A mí siempre me ha surgido una pregunta y como los tengo aquí aprovecho. ¿Realmente entendemos todos lo mismo por colaboración público-privada? O sea, la promotora es una industria a disposición de la Administración porque necesita construir pues, tanto vivienda asequible para ciertos grupos vulnerables o vivienda social, rentas limitadas durante un tiempo para dar servicio, lógicamente, a una población que no tiene acceso fácil a la vivienda. O lo que quiero es otro tipo de colaboración. O sea, ¿qué carta a los Reyes le pediríais cada uno de vosotros desde vuestros puntos de vista tan diversos? ¿Qué carta a los Reyes? ¿Cómo queréis cada uno o cómo querríais colaborar con la Administración, ya que vosotros sois la parte privada? Nos cuentas tu visión de Plan Vive también, por favor. El que queráis, no sé quién tiene el micrófono, pues Jorge, por favor. Por Pablo. No, tienes tú el micrófono, empieza tú. Vale. Yo creo que la colaboración público-privada claramente sí. Es decir, ahí no hay ninguna duda. Ahora, la pregunta es cómo. Hay muchas formas de colaborar y de colaboración público-privada. Una es los planes que estáis mencionando y que seguro que Pablo nos puede explicar mucho mejor. Y otra, para mí, colaboración público-privada es que una licencia tarde 6 meses en vez de 18. Eso es colaborar también, ¿no? Al final es, oye, nosotros promotores estamos haciendo un montón de esfuerzos, un montón de trabajo ahí detrás para poner producto en el mercado y ponerle freno a eso muchas veces de manera injustificada o simplemente por un tema de capacidad no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que la colaboración público-privada empieza por ahí, empieza por lo más sencillo y empieza por lo que ya hacemos. Y a partir de ahí podemos inventar un montón de soluciones para otra serie de problemas que desde luego bueno, pues hay que solucionar. Y por la parte que digamos me toca más directamente, que es la parte de vivienda en alquiler, sí. Yo pediría, o sea, yo diría que el paso primero quizá de la colaboración público-privada es sentarse más a colaborar. Es decir, desde mi punto de vista, cualquier promotor probablemente medianamente razonable estará encantado de sentarse con la Administración para explicarle cuáles son los retos del negocio, cuáles son las dificultades, cómo financiamos los proyectos, cuál es el coste de construir, qué necesitamos para que esos proyectos salgan adelante, y luego la Administración será la que se tendrá que hacer una composición de lugar y sacar el mejor esquema que crea que va a dar éxito a su necesidad o a sacar adelante los planes que tenga. Pero yo creo que un síntoma, pues bueno, que quizá deja algo que desear, ¿no? Que es que planes como el Plan Vive, tan ambiciosos, tan potentes y con tanta repercusión, a muchos nos hayan pillado por sorpresa, total o parcialmente, ¿no? Cuando además habíamos tenido en muchas ocasiones conversaciones, etcétera, y aún así te sorprende, ¿no? Yo creo que la colaboración público-privada, y aquí termino con esta parte, empieza por sentarse a hablar y de realmente dialogar para entender cuál es el punto de encuentro para sacar los planes adelante. Correcto. El tema de las licencias es una colaboración público-privada, efectivamente, empezando desde el principio. Sí, Pablo. Sí, no, coincido plenamente. Para mí, o sea, el primer problema que siempre expongo yo es que estaría muy bien público-privada si hubiera un público. ¿Vale? El primer problema que tenemos en España es que públicos tienes ya no en cada comunidad autónoma, en el gobierno, sino que en cada ayuntamiento. Es decir, y poner un pequeño matiz en algo que ha estado coordinado como Plan Vive. En el Plan Vive tienes que desarrollar, pues nosotros nos hemos presentado a 3 lotes, pues 33 proyectos y tienes que negociar con 12 ayuntamientos distintos. Y eso implica que a la hora de valorar cada uno de los proyectos, pues cada uno tiene un timing de licencia que te sorprendería la diferencia de un trámite de licencia entre un ayuntamiento como Alcobendas o Alcorcón, ¿no? Entonces,
Entonces ese es el principal problema, que el público no sabemos quién es. No sabemos si es el presidente del gobierno, el presidente de la comunidad, el alcalde. Entonces eso es el primer problema, ¿no? Segundo es que la palabra colaboración. La colaboración, efectivamente, tiene que haber un entendimiento entre ambas partes. Mi sensación siempre ha sido que se potencia la colaboración pública-privada pues cuando las administraciones tienen un problema. Y cuando las administraciones tienen un problema, pues van a la solución. Y ahora es claramente un problema en el mercado de alquiler. Se meten a regular el mercado de alquiler cuando todavía hay que construir las viviendas que vas a hacer. Y al final solo se van a poner en carga viviendas destinadas al alquiler y a suplir ese problema real de la demanda si el promotor puede desarrollar una actividad acorde al riesgo que corre y por lo tanto y a los plazos que tiene que cumplir y a los retornos que tiene que dar a su accionista. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. A nosotros nos llaman de muchos sitios, ¿no?, con ideas de todo tipo, probablemente bien pensadas, pero si tú vas al final y no eres consciente que construir un edificio y terminarlo y darle la LPO pues son 30 meses, pues empiezas con un mal punto de partida, ¿no? Pero creo que si se tiene la capacidad, yo creo que el sector privado en ese sentido está deseoso de poder colaborar, porque antes comentábamos ¿qué vemos nosotros en Plan Vive? Pues efectivamente si nosotros tenemos que de golpe intentar adquirir 11 solares en Madrid, pues nos podemos tirar, pues no sé qué decirte, ¿vale?, para tenernos finalistas, con lo cual puede tener sentido, bien explicado, probablemente con los plazos más adecuados o entendiendo mejor al inversor, pues se hubiera podido facilitar, ¿vale?, temas de, por ejemplo, si una concesión es a 50 o a 75 años, que yo personalmente pues no soy capaz de, ya me encantaría verlo, la de 75 sobre todo, pero son muy importantes para un promotor y son matices que al final, habiendo una reversión del patrimonio de vivienda para el ayuntamiento o la comunidad, pues ayudan al promotor a desarrollarlo. Pero yo creo que luego es que se puede dar en cosas mucho más sencillas. No voy a pensar que Román atacará al urbanismo, como siempre, hace de manera brillante, pero... Román se está portando muy bien, por eso, de pero momento, porque no le hemos dado el micrófono todavía. Pero es verdad con cosas, como comentábamos antes, es decir, si tenemos un problema real en la vivienda de alquiler, porque no tenemos producto y tenemos una demanda que es probablemente 4 o 5 veces más grande que la de compra. De alquiler asequible. Bueno, luego definiremos qué es asequible, ¿vale? Yo cada vez que me llaman y me dicen, oye, asequible, digo, bueno, es que tenemos que definir qué es asequible, ¿no? Pero hay medidas que no implican un cambio totalmente drástico por ejemplo, del urbanismo o de la ley del suelo, que se han puesto en otros países y que tienen sentido. Es decir, si un promotor va a desarrollar un edificio, ¿vale?, para que luego lo explote en alquiler Grupo LAR, podemos cambiar una cosa tan básica como la densidad mínima, ¿vale? En otros países, al promotor institucional que va a desarrollar un activo para el mercado de alquiler, que tiene sus peculiaridades, se le concede, igual que los dotacionales, un incremento de edificabilidad mayor. Y eso no son necesariamente cambios que requieran de un cambio de un plan general, ¿no? Con lo cual, hay muchos, para mí, el problema principal es que hay mucho público y eso es una peculiaridad que tenemos como país, que le genera una complejidad adicional. Dos, que se entiende la vivienda y en concreto el mercado de alquiler pensando en el final, no pensando en el que lo tiene que promover y seguro, no sé qué plazo tiene el AR para esas 5.000 viviendas, pero me encantaría poderlas hacer mucho más rápido, ¿vale? Pero la realidad, y cuando hablábamos de cosas que por ejemplo, Culmia ve difícil cambiar, es que al final se sigue tardando 30 meses en promover un edificio. Me acuerdo en los principios de la industrialización y de buscar un sistema constructivo, pero la realidad es la que es. Entonces creo que posibilidades de colaboración hay muchas. Creo que hay que sentar bien y trabajar antes y entender al inversor privado promotor y el inversor privado
gestor del día de mañana, y creo que con pequeños matices sobre determinados concursos, creo que el compromiso del sector privado y las ganas de inversión del sector privado como una solución para y un complemento al desarrollo de su actividad va a existir. Perfectamente. Román, por favor, vosotros. Dejo el urbanismo para el final. No, pero coincido con lo que habéis dicho los dos. Es que está ahí, hay poco más que añadir. Y la cuestión ¿Estás viendo al promotor como una industria pero al servicio de la administración para dotar de esas viviendas o un operador de las viviendas? ¿Cómo lo ves? Fijaros que nosotros tenemos un perfil un poco peculiar, ¿no? Porque contaba antes cuál era nuestra parte de actividad residencial, pero además tenemos una parte de actividades patrimoniales bastante importante, que sabéis que tenemos la primera SOCIMI de España que se hizo, que es Sagrada. Después, adicionalmente, tenemos una parte también de producto en explotación, ¿vale? Tenemos residencia, que es nuestra cartera de vivienda en arrendamiento, y después tenemos Priconsa Senior, que ya tenemos 370 camas en producción, que es para mayores, y estamos... Esto que voy a comentar no es desde la perspectiva de un promotor interesado en hacer hincapié en la parte de los compradores, es desde una visión de una empresa que estamos intentando incorporarnos a todas las líneas de negocio, y que de hecho una de estas líneas de negocio que comentaremos después es también atender a gente pues como LAR u otros del mercado que están buscando realizar inversiones, y que nosotros hemos abierto nuestra línea de producción para el Torrent, para mayoristas, ¿no? A ver, yo creo que simplemente como matiz, pues comentamos lo otro como matiz. Totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado. La primera colaboración es facilitar el trabajo. Yo haría una reflexión, es todo el esfuerzo que se está haciendo por el sector inmobiliario, de rejuvenecerlo, de cambiarlo, va para generar certidumbres, ¿vale? Es un sector que tradicionalmente ha estado sujeto a variables que eran desconocidas, como el plazo de la licencia, que en un sitio es uno, en otro es otro, el tema del urbanismo no quiero os contar, ya tendré oportunidad de comentarlo, los clientes, etcétera. Personalmente yo he visto como en Priconsa hemos hecho un esfuerzo salvaje por incorporar tecnología, nuestros A, nuestros CRMs, etcétera, con el objeto de analizar al cliente, entender mejor al cliente y acertar en la definición de producto, ¿vale? Hacemos una inversión muy fuerte en eso, ¿no? Que no, como no podía ser de otra forma, y como seguro que están haciendo tanto en Culmia como Enrique como en el caso de la, ¿no? Pero a partir de ahí, lo cierto es que yo creo que todo el esfuerzo que le tenemos que pedir a la Administración en esa colaboración, y ahora hablaré del matiz que tú pedías, tiene que ir dirigido a conseguir esa certidumbre también. Hablaremos ahora de la construcción industrializada. ¿A qué nos lleva esa construcción industrializada? A muchas cosas, pero entre otras cosas a tener una certidumbre en los plazos, que no siempre es compatible con los procesos de maduración comerciales de las promociones, que sí, cuando se hacen promociones para el litoral, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero seguimos en un mercado donde tenemos a la Administración una legislación, no una Administración, porque la Administración está sujeta a una legislación que nos genera incertidumbres en los procesos, incertidumbres de tiempo, incertidumbres de procesos, incertidumbres de maduración, ¿no? A partir de ahí, lo primero que tenemos que pedir siempre es que esas incertidumbres desaparezcan. Y ya tendré ocasión de hablar otra vez, como hago siempre, de la cuestión del urbanismo, ¿no? Que creo que es súper relevante y que con el tiempo se va olvidando, pero hay que retomarla, ¿no? Respecto a esa colaboración, yo iría un poco más allá de lo que es simplemente la cuestión del alquiler, que es la que se ha puesto en boga con el Plan Vive. ¿Por qué no pedir a la Administración, como se ha hecho, una colaboración para facilitar el acceso a la vivienda de verdad, ¿vale?, a los jóvenes? Y se ha puesto encima de la mesa muchas soluciones, desde garantías por parte del Estado, para facilitar esas hipotecas, etcétera, para dar contestación a una demanda que, a pesar de que estoy de acuerdo contigo, que hay una demanda importante de arrendamiento, sigue siendo un país fundamentalmente de compradores. ¿Por qué no pedir esa colaboración, no? Y luego, respecto a la colaboración pública-privada o la actividad pública, hombre, yo creo que lo entiendo igual que vosotros. Es decir, al final hay sensibilidades sociales, hay grupos que son más vulnerables a los que hay que atender, ¿vale? Y entiendo que cuando estamos hablando de rentas asequibles es a los que nos estamos refiriendo, ¿vale? Lo que no entiendo también es que nos entendamos, es decir, nos referimos con rentas asequibles y actividad de la Administración al mercado normalizado. Es decir, ya tenemos una capacidad productiva que lo que tiene que hacer es implantarse, y lo que le tenemos que dar es seguridad para que pueda venir a desarrollar sus promociones y no tener ninguna duda de en qué entorno de mercado se va a encontrar, incluso en qué entorno legislativo se puede situar, ¿no? ¿Qué es lo que remarcaría? Certidumbres. Es decir, en esa colaboración con la Administración, el sector inmobiliario lo que tiene que pedirle es tener las cosas claras.
Yo creo que todavía hay aspectos en los que tenemos que trabajar mucho. Los plazos, cualquier tipo de plazo, tanto en el urbanismo como en la concesión de licencias, yo creo que eso es un tema que todos habéis tocado. Enrique, no te quedes con las ganas. Es que, claro, yo de este tema quiero hablar muchísimo porque es un tema que me supera. Yo he intentado y he impulsado la utilización de los suelos que tiene la Administración en esa colaboración público-privada. Y das unas ideas y tal, y luego lo implementan y dices, no habéis entendido nada. O sea, es desesperante. Vamos a ver. La Administración es un sitio donde el dinero va, se recauda, parte se queda y parte vuelve al ciudadano. Con lo cual, cuanto menos vaya, mejor. O sea, eso es como de concepto. Entonces dices, muy bien, la Administración tiene suelo. La receta es obvia, ¿no? Dices, vamos a ver, yo tengo suelo. No me voy a poner yo a hacer casas ni a pensar como si supiera hacerlas, porque evidentemente la Administración, los profesionales no estamos en la Administración, ¿no? Entonces dices, bien, los profesionales están fuera. Yo que tengo el terreno, pues, ¿cuál es la estructura de la colaboración? Pues es muy fácil. Dices, yo tengo el suelo, no sé nada de hacer casas, lógicamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decir, este suelo que tengo aquí, voy a hacer una concesión, como tú decías, de 75 años. El suelo no me pide pan y yo no voy a pedir nada a cambio. Lo que te voy a pedir a ti, el promotor que quiera optar a este suelo, es que ponga un precio interesante. Yo le voy a marcar el precio. Le voy a marcar el precio del producto. Y no necesariamente, como siempre pensamos, barato, barato, barato. No, no, no. A ver, habrá unos, este suelo, optar para construir este suelo, os voy a dar una concesión a 75 años, tenéis que alquilar a 8 euros metro cuadrado. A ver, ahora darme opciones. ¿Qué me propones? Román, Pablo, ¿tú qué me propones? Yo solamente te voy a decir el producto a 8 euros, o a lo que sea, a un porcentaje de la renta mínima, a lo que te dé la gana. En otra zona, oye, esta zona es un poco mejor. ¿Por qué la colaboración público-privada tiene que ser barato, barato, barato? Oye, esta zona es un poco mejor, a 10 euros. ¿Qué me proponéis? ¿Qué me propones tú? Y que haya un concurso real, fácil, donde la competencia y la capacidad de los promotores se ponga ahí a luchar, ¿no? Lucha de capacidades, y decir, ¿qué me propones para este suelo? A 10 euros. Y es súper fácil. Entonces, en vez de eso, que es fácil de narices, donde tú consigues un producto claramente el mejor que seamos capaces de hacer, ¿no? Si tú eres más capaz, te lo llevarás tú. Si soy yo más capaz, me lo llevo yo. En vez de esa receta fácil, lo que hacen es, espérate, yo voy a subastar, a ver, espera, cuánto gano, qué me ofrecéis por este suelo, pero como tengo muchos suelos, pues entonces voy a hacer un paquete de 20 suelos con suelos buenos y malos para que el que se coma el jamón se coma el hueso. Entonces dices, pero, o sea, es como, a mí me parece un nivel de incapacidad como lo han hecho, de verdad, que lo digo, pues luego me pondrán verde y dirán que hablo mal de la gente, pero es que no lo puedo entender, no lo puedo entender. O sea, cada suelo tiene que ser algo que digas, oye, aquí hay este. ¿Cuál es el objetivo de la Administración? Conseguir un producto al mejor precio para el inquilino, para el que lo vaya a usar. Y para la Administración al final, porque hay una reversión. Claro, pero es que después. luego, ¿cuál es la jugada? La jugada es que tú has dado esa concesión y eso al final es tuyo. O sea, que ni siquiera vendes en ningún caso. O sea, que es el caso de la realeza inglesa. O sea, que están trufados a base de ser dueños de Londres, ¿sabes? Yo te hago un lease a 50 años, a 70 años. Oye, mi hermana tenía una casa ahí. Sí, oye, que se me está acabando el lease. Sí, 20 años más, zasca, ¿sabes? Y vas pagando y en el fondo es una manera de ingresar. O sea, que tú, aquí la Administración no tiene que ingresar, pero tiene que directamente no coger ese ingreso y trasladárselo a la persona a la que pretende ayudar,
¿no? Entonces, ahí pones esas casas a disposición, que es una competencia un poco desleal contra el resto de los promotores, porque claro, de alguna manera el ayuntamiento está subvencionando el suelo, lo cual baja el coste. Estos señores del ART dirán, joder, yo ahora tengo que alquilar a un precio y tú estás alquilando más barato porque no has pagado el suelo. Cierto, pero esa gente que va ahí tiene que tener unas condiciones en su renta que le permitan tener acceso a esa casa, ¿no? Entonces, yo creo que es facilísimo. Yo no sé por qué no lo hacen. Es una receta que no tiene duda en la colaboración público-privada. Parece que el ticket es importante, entonces ha habido que coger unos grupos de suelos para que puedan entrar ciertas... Sí, pero grupos, ¿por qué grupos? Suelo a suelo. Es que es mucho mejor. Aparte de que, ¿por qué vas a coger grupos de suelo para que el optante tenga que ser una empresa que tenga un volumen capaz de poder dar un aval de X decenas de millones? Dices, pero a ver, el objeto no es ese. El objeto es que cada uno de los suelos lo desarrolle la persona más capaz de dar un producto de la mayor calidad al precio que la administración entienda que hay que trasladárselo al usuario, ¿no? O sea, ¿dónde está el problema? El problema está en hacerte el lío, ¿sabes? Porque el objetivo es claro. ¿De qué se trata? ¿De qué va este juego? De dar ese apartamento a un precio asequible. Pues deja de hacerte líos en la cabeza. Mis reglas, ¿cuáles son? Ese apartamento tiene que costar 500 euros al mes. ¿Qué me ofrecéis? O sea, y ya no pienses más. No empieces a pensar que sabes jugar más a este juego que eso, que es tu objetivo, el único que tienes que tener. Y a partir de ahí ya vamos a más calidad, ¿no? Por 500, ¿qué me das? Te voy a dar una casa de tal, con este coeficiente energético, con este tal. Y tú, bueno, yo te voy a dar una casa diseñada por tal, con triple cristal. Ah, muy bien. ¿Y tú? O sea, quiero decir, pues mira, la mejor es esta. Y vamos a hacer aquí una votación, me da igual, con árbitros de la elegancia, que decidan cuál es la casa que toque. Yo qué sé, con quien toque, ¿no? Pero la receta es muy fácil, en mi opinión, ¿sabes? Entonces, no sé por qué lo complican tanto, ¿no? La administración, bueno, tiene sus empresas municipales, pero claro, como tú bien dices, cada público, o sea, cada ayuntamiento, tiene su propio sistema y tiene sus propias necesidades, fundamentalmente. Sí, entonces, la necesidad es lo que tú le quieras dar al público. Está claro. Y entonces ya, ¿para qué empiezas a decir, no, espérate, ¿cuánto cuesta construir? Entonces yo no sé qué, entonces yo voy a pedir. Ya te estás metiendo ahí en camisa 11 varas. O sea, no por nada, ¿eh? Es que creo que es solo complicar las cosas. Solo hacerlas difíciles, solo poner trabas a la gente que quiera optar y al final no repercute en un mejor producto. Todo lo contrario, al final lo que repercute es en el producto más barato que se puede hacer. O sea, tal como está parido, es una fórmula para la vivienda de mala calidad. Y dices, ¿por qué? Pues muy fácil, porque tú estás dando un precio y haga usted lo que quiera, que yo no me meto ahí. Con lo cual, al final, ¿quién es el que gana? El que haga la cosa más barata. El campeón es el que haga lo más barato de coste, ¿sabes? De coste para él. Entonces dices, no es el camino. El camino no es conseguir que gane el que haga la construcción más barata. El camino es conseguir que gane el que haga la construcción de mayor calidad para el cliente. O sea, es como no haber entendido nada. Desde mi punto de vista. Pues el tema del alquiler, ahí está la administración. Tú quieres, tienes una voz estupenda. No te has leído todo el pliego. Formatizar. No, o sea, entiendo perfectamente lo que Enrique plantea y además creo que es parte de la solución. Si es que volvemos a lo de siempre, pero si hay algo que tienen las administraciones es el suelo, ¿vale? Porque tanto a nivel comunidad como ayuntamiento, como bien comentabas, desde que damos el 50% de suelo con algún tipo de protección y luego las cesiones de mínimo del 10%, si no más, pues otra cosa más, no hay suelo de sobra, ¿no? Yo simplemente por matizar, la parte principal de cómo enfocan las administraciones
por eso decía antes, empieza en el final y empieza en la renta, ¿vale? A nosotros nos llaman de algunas administraciones que quieren que hagamos un edificio para alquilar a 5 euros, ¿vale? Nosotros, como cualquier otra promotora, no somos capaces de entregar ningún tipo de producto que tenga una renta mínima de 8, 9, 10 euros, simplemente pues cumpliendo el código técnico. Es decir, es inviable, ¿vale? Coincido con Enrique que las posibilidades son muchas, pero quien haya podido leer el Plan Vive, o sea, el gran reto del Plan Vive, en mi opinión, nosotros hemos tenido que externalizar 12 estudios de arquitectura, ¿vale? Con proyectos que van desde Cano y Escario, La Mela, en adelante. Me encantaría poder compartir, y lo haremos, el tipo de proyectos que llevamos a cada uno de... Bueno, claro, hemos hecho 33, 34. ¿Vale? Uno de los certificados mínimos es que tienen que ser viviendas certificadas A. ¿Vale? Nosotros vamos a un BREEAM Very Good, ¿vale? AA, ¿vale? Yo me encantaría hacer las casas como Enrique, que me autorizaran con 3.000 euros el metro cuadrado construidos, pero ya entregar en vivienda pública con algunos de los proyectos que son vivienda social, que es BIS, con una certificación Very Good, BREEAM Very Good, pues nosotros lo hacemos en muy pocos proyectos, ¿vale? Y estas son de las cosas que probablemente alguien en la administración dice, oye, no, pues tenemos que hacer, como dice Enrique, lo mejor en calidad, ¿vale? Tienen un nivel de instalaciones. Nosotros nos hemos presentado también al de Barcelona, ¿vale? El de Barcelona planteaba una serie de estructuras de promoción completamente distintas. Aquí han exigido zonas comunes, piscinas, se va a diferenciar muy poco de muchos de los proyectos donde vamos a convivir, ¿vale? ¿Qué hemos tenido que hacer? Para alcanzar esos niveles nos ha obligado a ir, lógicamente, y parte de nuestra apuesta va por ir a un sistema de preindustrializado de más del 60% de lo que vamos a construir, ¿vale? Eso, que es muy bonito, pues eso te lo pueden hacer en España ahora mismo, pues 1 o 2. Ahora hablamos, sí. 1 o 2. O sea, la teoría está muy bien. Yo cuando dicen, oye, no, es que me encuentro con mucho promotor o fondo, y dice, oye, estoy haciendo una empresa para hacer baños industrializados. Digo, muy bien. Y todo lo demás, ¿cómo lo hacemos, no? Esa es la realidad. Cuando se habla de preindustrialización, a mí me encantaría, pero es que te coges cualquiera de los solares del Plan Vive y no hay dos iguales, ¿vale? Con lo cual la industrialización, que es una cosa que a mucha gente le encanta, pues se puede hacer si efectivamente todos los solares fueran iguales, estuvieran en el mismo sitio y tal. Si no, es un tema extremadamente complejo. Y nosotros estamos yendo en un porcentaje probablemente de lo más alto, ¿vale? Es decir, que en este caso, y como dentro de todas las peticiones, y por eso nosotros decimos que hay que meter todas las variables, pues en el caso en concreto del Plan Vive llevas un nivel de certificado AA que nosotros no alcanzamos en la promoción normal, ¿vale? Coincido, oye, que puede haber un mixto. Oiga, podemos hacer unas así, pero saquen ustedes otras donde a lo mejor no tenga sentido, ¿no? Pero en esa parte, yo no estoy de acuerdo en que calidad, por suerte, no en todos los sitios, pero las rentas de Madrid te permiten hacer el producto, ¿vale? Luego habría que ver si el precio del módulo que tenemos de hace 10 años o más es suficiente a día de hoy, ¿vale? Que esa es otra que nadie ha pensado, que en algún momento cambiará para hacerlo un poco más viable. Pero que desde luego se pide un nivel, que al final la administración te pide todo, pide todo, ¿vale? Entonces, es cierto que solo, se nos ha olvidado otra gente aquí muy importante, ¿vale? Que nosotros no podemos ir. Hemos externalizado 12 estudios de arquitectura, nos hemos aliado con un constructor que nos puede proveer, dependiendo de cuánto lote ganemos, vamos a ver cómo suplimos y cuánto podemos desarrollar industrializado. Hay proyectos que no se pueden hacer industrializados por la planta. Los bancos, ¿vale? O sea, la gente coge y lanza. Oiga, alguien hablaba aquí con un banco a ver si nos va a financiar esto. Este es el motor, ¿vale? vuestro. Porque el leasehold, que decía que está muy extendido en Reino Unido, tú le llegas a Barclays en el Reino Unido y te dice otro leasehold, ¿cómo lo quiere usted? Aquí tú le planteas una concesión y empieza el de Santander, empieza a hacer así. Y encima, en llave en mano,
y encima usted se va a quedar aquí. Bueno, espérese un segundo que tengo que preguntar. Entonces ves que él se va. ¿Vale? Entonces, que no es solo veo el solar ahí, oiga, diseñe usted. No. Y luego tienes que alquilar. Y la gestora de alquiler, la real, ¿vale?, que ya miro para hacia alar, que como no tiene tanta de asequible, tendrá al que lleva 10.000 viviendas de asequible y te dice, oiga, que es que esto no es tan sencillo. ¿Vale? Que es que esto no es tan sencillo, que esto no es que usted termina y hay una cola aquí y son todos, que todos te dicen que te van a pagar la renta, pero la realidad es que luego cuando entran, pues que hay algunos. Entonces, es que es una historia. Es que es una historia. Entonces, poderlo hacer de uno en uno, sin duda. Ahora es agotador. Si encima lo tienes que hacer 30 veces, es un reto impresionante que tenéis encima de la mesa. Efectivamente, hay mucha hambre de poder colaborar, porque evidentemente hay una necesidad ahí y hay un mundo por hacer, por ejecutar, pero es un tema bastante complicado. Lo estáis poniendo encima de la mesa, toda la complejidad que tiene en toda su elaboración, toda su ejecución y efectivamente en la financiación. Y ahora hablaremos tanto de industrialización como de financiación, por supuesto, porque son dos de las patas importantísimas de la promoción inmobiliaria. Pero vamos a seguir hablando de alquiler y del famoso Build to Rent. Da igual, el que queráis, porque está claro que España es un país de propietarios, que hay un problema de acceso a la vivienda por parte sobre todo de ciertos colectivos, eso es un hecho. Por otra parte, hay una demanda importante de vivienda, muy importante, que no puede satisfacer de momento la oferta. Y por otra parte, el sector residencial, aunque tenga unas rentabilidades bastante bajas, hoy por hoy con el nivel de inversión que está buscando dónde invertir, valga la redundancia, está mirando como valor refugio al sector residencial. Con todo esto se dan unas condiciones para este auge del Build to Rent, aunque me temo que habrá algunas otras cosas más. Vamos a hablar del Build to Rent, de si efectivamente todo esto da pie a este auge, si se explica el Build to Rent más allá de la vivienda asequible y si ese Build to Rent está para satisfacer un periodo o una parte de la vida de las personas, porque realmente lo que quieren las personas es comprar y lo que pasa es que no pueden. ¿Cómo veis el tema del Build to Rent? Todos, porque yo creo que vuestras visiones son completamente diferentes. Yo la voy a ver porque creo que aporto más, aparte de que tenemos la parte de residencia que os comentaba y la parte para mayores y más como el promotor, ¿no? Porque probablemente es la que complemente más la visión que tenéis vosotros, que seguro que es más acertada, ¿no? A ver, como promotor veo que efectivamente por parte de la Administración se está haciendo un esfuerzo en dar soluciones en esta línea. Yo sigo reclamando y creo que es importante que se dé una vuelta al tema de las fórmulas de financiación, que nosotros mismos trabajamos, ¿no? Lo de las formas de pago lo tenemos muy interiorizado dentro de las soluciones de acceso, lo tenemos muy interiorizado dentro de mi casa y de hecho tenemos un proyecto que lo sacaremos dentro de poco al público, donde con un elemento tecnológico estamos intentando dar una solución, o por lo menos nuestra solución, del acceso a los jóvenes a la vivienda, ¿no? A partir de ahí, es obvio que en España hay una carencia de vivienda en arrendamiento comparado con el resto de Europa, ¿vale? Esta carencia de arrendamiento pues, se cifra aproximadamente en entornos de que estamos en entornos en 23%, que no es verdad. Estamos en entornos del 16%, 17% cuando quitas la vivienda en cesión, sí. ¿Vale? Con lo cual, claro, cuando te vas a ver dónde estamos por debajo de Portugal. Básicamente los que están con menos vivienda en arrendamiento que nosotros son aquellos países que venían de los bloques del este y de los Balcanes, probablemente por una política distinta, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando empiezas a ver a los que son más o menos homogéneos con nosotros, pues también por unas peculiaridades, porque esto viene también después de la Segunda Guerra Mundial, una regeneración del parque de vivienda, más allá del tema de Reino Unido, etcétera, que en España pues, lo que se hace es fomentar la adquisición de vivienda y de hecho los porcentajes que tenemos de vivienda de arrendamiento desde la posguerra a ahora pues, han ido disminuyendo seriamente. Nosotros vemos, por lo menos desde la perspectiva de promotor, que tiende a haber una confluencia, sobre todo en las grandes ciudades, de los mercados, es decir,
de los volúmenes de vivienda en arrendamiento, de los volúmenes de vivienda. Y en ese sentido entiendo que con las peculiaridades que tiene España pues seguirá siendo un mercado fundamentalmente de compradores, pero que efectivamente tiene una demanda que no está satisfecha de arrendamiento, una demanda importante, ¿no? No en todas partes, sobre todo en determinadas ciudades, ¿no? Con un determinado volumen de población, etcétera, ¿no? ¿Qué hemos visto nosotros? Pues lo que hemos visto es que además, adicionalmente a esto, Madrid como capital de España, lógicamente, tiene un centro de atención, pero aparte se ha notado un traslado de interés de los inversores, especialmente durante el último año, desde Cataluña, en particular desde Barcelona a Madrid. Y nosotros, como tenemos esa percepción más allá del tema de nuestra participación en este mercado, pues la tenemos porque como primer promotor de Madrid, lo que tenemos es contactos constantes, ¿no? Y antes estábamos comentando que, bueno, que algunos directos y algunos indirectos, pero que se estaba viendo que efectivamente, como tú apuntabas, hay mucho capital en el mercado, las rentabilidades son muy bajas, cuando miras en unos 10 años, claro, es que está muy mal, ¿no? Y este es un mercado que tradicionalmente era muy atractivo y donde cada vez además hay más jugadores core, ¿no? que yo creo que los que buscamos el top promotor. ¿Qué sentido tiene para nosotros como promotor en Madrid, como primer promotor? ¿Qué visión le vemos respecto a la colaboración que podemos llevar a cabo con empresas como Culmia o con empresas como la, ¿no? Bueno, pues nosotros la colaboración que vemos ahí es que efectivamente es una parte de la demanda existente. Siempre que vemos que hay un hueco en la demanda, entramos. Nosotros hace 5 años abrimos la línea Excellent de producto, que no la teníamos. Sí hacíamos producto, no del nivel que comenta Enrique, que yo creo que ya está en el top, es decir, en el top más alto, ¿no? Pero sí de un producto de hasta 2,5 millones y ya recorríamos toda la línea de este producto. Tenemos también la gestión para terceros, hay una sociedad de grupo que se dedica a la gestión de cooperativas. Oye, pues nos faltaba esta parte de aquí, ¿no? Y probablemente pues había una distancia mayor hasta el año pasado, donde yo creo que con la entrada de jugadores nuevos y con una reflexión que se hace por parte del mercado, y es que hay una carencia importante de suelo y que al final hay un coste de oportunidad muy grande al promotor de reposición y de recorrido de precios que tiene que estar compartido, ¿vale? Entonces no se le puede ir exigiendo al promotor que sobre los precios actuales haga un descuento salvaje, porque el problema está en que no cubre sus expectativas de rentabilidad, pero además se pone en una posición de menor competencia, ¿no? Entonces, a partir del año pasado yo creo que empezamos a detectar, llevamos tiempo viendo que podía tener sentido abrir una línea de negocio, porque nosotros no hacemos operaciones concretas. Si nosotros entramos a dar un servicio, y perdóname la expresión, servicio mayorista, cuando me refiero aquí es por diferenciarlo de la venta retail, ¿no? Donde queremos seguir siendo el primer promotor de Madrid, ¿no? Lo vimos claramente y de hecho hicimos el año pasado la primera operación y actualmente ya tenemos comprometidas 700 viviendas. Es decir, que hemos entrado además con ánimo de irla consolidando y con esa visión que os traslado, de que cada vez vemos más desde el promotor que tiene que haber una homogeneización con otras ciudades y que, oye, otras grandes capitales, y que Madrid aún así sigue teniendo una carencia. Ahora, el problema, y es el problema que tenemos también los promotores, es ¿dónde? Pero claro, si tú quieres constituir una cartera, y de esto nos hablan mejor Jorge y equilibrada, al final quieres estar en todos los sitios, sitios donde mayor renta, en sitios de menor, porque, y nos lo comentarán, hay una demanda en todas partes, es decir, para este tipo de producto, pero hay un tipo de cliente que quiere vivir de arrendamiento, ¿vale? Porque a lo mejor tiene otra forma de entender cuál es su modo de ahorro, porque tiene otra forma de entender cuál es. Y el gran problema que tenemos, en particular, yo creo que en todas partes, pero en particular en Madrid, es la producción de suelo. Y volvemos otra vez a hablar del urbanismo luego. Yo a ti sí, porque desde el mundo inversor sí me gustaría saber si este auge o este apetito por el build to rent es un tema coyuntural. ¿Podría ser que puede tener hasta pinta? Vamos a ver, voy a contestar desde el punto de vista de inversión, efectivamente. Sí, por supuesto. Y un poco simplemente por matizar, y de la demanda seguro que Jorge nos puede contar mucho más. Mi sensación, yo que ahora estoy en Culmia, pero estuve 15 años en consultoría. Mi primera reflexión sobre el mercado de alquiler, no coincido con Román en que España es un país de compradores. Bueno, eso nos gusta decirlo. De propietarios. De propietarios. Es una realidad. No, o sea, yo creo que una cosa es ser propietario con una financiación del 110%, que es lo que vivimos cuando vendíamos muchas casas financiadas al 110%, y otra cosa es ser propietario pues cuando tienes que
ahorrar un 30% y por lo tanto acometer una inversión verdaderamente significativa. Yo siempre lo digo, el alquiler no es nada malo, es decir, los países que tienen un nivel de alquiler más superior son economías muchísimo más potentes que las españolas. Es decir, lo que ocurre es que un alemán entiende la inversión en vivienda desde un punto de vista financiero y se hace un EXTE, ¿vale? Y dice que a partir de 300.000 euros le es más rentable vivir de alquiler que comprar una vivienda. Y tú probablemente lo tiras y lo comparas con invertir en otro activo y a 30 años te da una rentabilidad mayor, ¿vale? Entonces, es más un concepto, por un lado, de inversión, capacidad financiera, una realidad de que necesitas ayudas para acceder a una vivienda. Pero el alquiler tiene muchísimas ventajas. Movilidad, permite crecer. España es un país de extremos. Yo siempre digo lo mismo. Yo no conozco a nadie en España que con el primer hijo no se compre un 7 plazas. Y digo, pero ¿si dónde va con 7 plazas? Yo menos mal que no me lo compré y tengo 3, porque nunca la hubiera usado. Pero eso es muy español, ¿no? Y esto, hay una situación que veníamos de una producción de 700.000 viviendas en la anterior crisis, donde había una demanda real, pero auspiciada con unas condiciones de financiación extraordinarias. ¿Cuál es la realidad a día de hoy o cómo lo percibo yo desde el punto de vista de inversión? Pues que el mercado promotor es un mercado muy pequeño. Es que estamos hablando de que el año pasado se entregaron 80.000 viviendas, 80, 90.000. Dos tercios del sector promotor. Creo que la promoción media en España creo que está en 20 viviendas, ¿vale? En media, ¿vale? Con mucho promotor de ámbito local, ¿vale? Entonces, la realidad es que nos hemos quedado por muy pocos en el mercado, ¿vale? Y de repente aparece un inversor, que es el institucional, que le ocurre una peculiaridad y que le dará una duración o no al BTR, en mi opinión, en España. Uno es la capacidad de si los promotores tenemos capacidad, valga la redundancia, de darle el producto que estos señores demandan para tener un parque que escalado sea un negocio pues medianamente rentable, ¿vale? para sus fondos. Y eso es, hablaba Jorge de 5.000, no hay ningún inversor que no hable de 5.000, 10.000 viviendas. No vamos a llegar a día de hoy, hay inversores en Alemania que tienen un parque de viviendas de 1 millón, ¿vale? Entonces, pero es que es tan difícil escalarlo como consecuencia, entre otras cosas, del suelo, la administración y la complejidad, que es que igual tener un parque de 5.000 viviendas pues les lleva 5 años, porque es una realidad. Pero en mi opinión va a seguir, si somos capaces de darlo, va muy ligado a los tipos de interés, ¿vale? Va muy ligado a los tipos de interés. Es cierto que por muy bajas que nos parezcan las rentabilidades hoy en día, el diferencial entre el bono sin riesgo, ¿vale? y una yield inmobiliaria residencial está en máximos, ¿vale? Está por encima de los 5 puntos básicos. Eso quiere decir que queda compresión de yield sin ninguna duda, ¿vale? Y lo que más afecta a los gestores y tenedores de vivienda, que tienen un porcentaje de ocupación bastante asegurado, porque es cierto que todo el mundo necesita una casa donde vivir, pues es el tipo de interés, ese tipo de cosas sí que pueden tener un impacto. Pero en mi opinión, en un mercado como el español, con un 23-24%, que es el más bajo de Europa, o el segundo, en una media europea en torno al 35%, ¿no? Donde un mercado que se dice necesitar de en torno a 1 millón de viviendas, es más, que los promotores no tenemos capacidad de hacerlo tal y como está estructurado, porque si estamos entregando 80.000 viviendas, ¿por qué podemos destinar a todo, que nos pongamos todos de acuerdo, al alquiler? La mitad, un tercio, vas a entregar 20.000 viviendas. ¿Vale? Entonces, creo que depende, uno, de la capacidad, dos, de que la situación económica y la IES continúen como apuntan, tres, que es verdad, y ahí es donde yo veo que hay una demanda. Tú hablas con la gente más joven y igual que ha cambiado a nivel tecnológico, pues yo haber visto en su día compartir un coche, yo hay muchas veces que ahora monto en un Weber, pues era una cosa, pues una working, que es que no piensan tener una vivienda, sino que piensan alquilar una vivienda y en poder ir evolucionando, y lo que quiere, que ese es uno de los grandes retos, que seguro que ahora me gustaría saber qué opina Grupo LAR en toda esta historia. Lo que nos demanda la gente, cuando yo hablo con la gente en la calle, esto es como, ¿no?, la calle, ¿no?, ¿qué dice la calle? Le encantaría tener un tenedor de vivienda, un Caledonian con esos niveles, que le dé una vivienda desde que es su primer trabajo, de que cuando se case,
de que cuando tenga una familia con 3 hijos pueda vivir y terminar la vida en una casa maravillosa en Ibiza, por ejemplo. Y eso es la tenedora de vivienda real y la que puede hacer marca, ¿vale? Porque aquí es luego cómo hacer marca de toda esta historia, ¿no? Y si tú eres capaz de darle a un cliente una solución, desde luego yo creo que el mercado de alquiler tiene un recorrido como el que te dicen ahora mismo, que es que el 80% de la gente joven quiere. Muchos habrá que porque solo pueden, pero muchos entienden que vivir de alquiler, con los edificios que se hacen hoy en día, con los amenities, pues que tiene muchísimas ventajas, ¿vale? ¿Qué es lo que le gustaría? Pues que esos edificios que hacemos en Alcobendas, pues que estuvieran en Fuencarral. Pero bueno, eso no lo podemos hacer, ¿vale? Eso sería el sueño de una persona que quiera alquilar. Pero la gente, y eso yo lo hablo mucho cuando hablamos de colaboración, la principal debería ser la regeneración urbana, porque es que la gente, cuando tú le preguntas, quiere vivir en Madrid, ¿vale? No a nadie porque se levante una mañana, salvo que sea, bueno, yo que vivo de Alcobendas, pues dice, quiero vivir en Alcobendas. Hombre, pues a mí me gustaría vivir pues en ese mismo concepto, con mi piscina, pues en la calle, pues caray, bueno, pues, hay cosas que no podemos hacer, pero eso es una parte también importante. Pues ahora, muchas gracias, porque era una duda el tema coyuntural. Jorge, le vamos a preguntar por la calle. Sí, pero a Jorge le vamos a preguntar por la calle del alquiler y Jorge, le tenemos aquí. ¿Cómo es esa demanda? ¿Qué quiere la calle? 5.000 viviendas de LAR. ¿Cuál es la demanda a la que LAR va a dirigir esas viviendas y en qué horquilla de alquileres os vais a mover? A ver cómo intento conectar algunas de las cosas que yo creo que son muy interesantes que han ido saliendo y un poco nuestra visión, lo que me preguntas, ¿no? O sea, yo creo que también hay que intentar poner en contexto de qué estamos hablando, ¿no? O sea, 5.000 viviendas, ¿qué tipo de esfuerzo es? Porque, claro, hablamos de 5.000 y nos encantaría, efectivamente, hay alemanes que tienen 400.000, 600.000 viviendas bajo gestión, pero es que para nosotros ya ponernos un plan de 5.000, que lo decimos así con mucha ligereza, significa una inversión total en el entorno de los 900 millones de euros. No todos los días uno se levanta y dice, pues vamos a empezar a hacer 5.000 viviendas, ¿no? Esto evidentemente requiere un plan que es bastante pensado y que requiere muchos esfuerzos y que requiere buscar el socio adecuado, etcétera. Entonces aquí aparecen un montón de retos que son un poco a los que nos enfrentamos nosotros hace año y medio, donde decíamos, oye, claramente, y yo creo que se ha mencionado en algún momento, la rentabilidad de la vivienda en alquiler, pues efectivamente es un yield mucho más bajo, especialmente comparado con otros activos, y además, si lo que quieres es estar en la parte de la producción, el riesgo y la rentabilidad exigida de la parte de producción versus el riesgo y la rentabilidad exigida de la parte de explotación son diametralmente opuestos. Con lo cual, el primer reto era, ¿seremos capaces de encontrar, y esto es muy mentalidad grupolar probablemente, que como decía antes, buscamos el socio adecuado, de encontrar el socio adecuado que tenga el mismo convencimiento que nosotros de que son necesarias las dos partes, de que uno no va a poder tener una cartera de 5.000 viviendas profesionalizada si no se encarga de producirlas, si no las piensa desde el inicio para que estén hechas para alquiler? Pues no lo sabíamos, pero teníamos que intentarlo, evidentemente, ¿no? Entonces siempre había una posibilidad que era, oye, pues vamos a buscar el socio que nos acompañe en la producción y ya encontraremos la parte de la gestión, que evidentemente pues parecía algo más evidente adivinar qué tipo de inversores podrían ser. Nosotros tuvimos la suerte de que después de un proceso bastante largo y bastante intenso, encontramos un socio que lo que precisamente comparte es la tesis que nosotros le trasladamos, y es, oye, para poder tener ese producto hay que hacerlo, hay que meterse al barro, y tenemos la suerte de que nosotros como grupo pues hemos sido durante 50 años promotores y por tanto pues ese riesgo lo conocemos, lo controlamos hasta donde se puede controlar y vivimos razonablemente bien con él. Dicho eso, nosotros mismos no tenemos una capacidad para producir 5.000 viviendas en 5 años. Es un plan, no sé si es ambicioso o es una locura, con lo cual lo que hacemos es estructurarlo de tal manera que podemos hablar con gente como Priconsa, como Culmia, como otro montón de promotores que están desarrollando o que creen que puede ser atractivo hacer una venta en bloque, donde, oye, nosotros nos ponemos a colaborar, a decir, oye, nosotros tenemos bastante claro cómo tiene que ser nuestro producto en alquiler, porque
el edificio en sí, desde el principio, va a ser distinto, ya no solo por las tipologías de viviendas, sino por los materiales que utilizas, que sean fácilmente reemplazables, el tipo de instalaciones. Al final es una cosa que no va a ser gestionada por individuos particulares de puertas para adentro y luego una comunidad, sino que yo voy a ser el encargado de gestionar la comunidad, las viviendas, las instalaciones, los consumos, todo. Con lo cual, el barniz que le das a toda esa promoción es diferente. Entonces yo me siento con pues, gente como Priconsa, gente como AEDAS, con los que hicimos un acuerdo para 5 promociones, donde juntos diseñamos ese producto enfocado al alquiler, que insisto, es algo diferente, y nos ayudan a producir. Y por otro lado, nosotros mismos pues también comprando suelos y desarrollándolos internamente. Aproximadamente mitad mitad de las viviendas en cada uno de los esquemas. Esto que nos permite crecer algo más rápido. ¿Vale? Y llegar a esa velocidad de crucero antes. A partir de aquí, yo creo que nosotros nos dirigimos claramente a un segmento de clase media, ¿vale? Y sobre todo, yo creo que a diferencia, por lo menos por ahora, de otros competidores que nos encontramos en el mercado, pues en muchas localizaciones diferentes en España. No estamos solo en Madrid y Barcelona, estamos mirando producto, pues no sé, en 10-12 ciudades y tenemos identificadas un total de 19 donde pensamos que desde un punto de vista de factores socioeconómicos, demográficos y de desequilibrio entre oferta y demanda, podría ser atractivo que hubiese alquiler. ¿Vale? No, probablemente después con la mentalidad puesta en la gestión pues no tiene sentido estar en las 19 porque evidentemente tu red de gestión tiene que llegar a esas ubicaciones y no podrás estar en todas. Pero bueno, estoy seguro de que en 10, no sé cuántas, 10, 12 estaremos. ¿Vale? Entonces, como decía, vamos orientados al segmento de clase media. Lo que es clase media en cada una de esas ciudades, que es ligeramente distinto. Evidentemente lo que es en Madrid clase media pues no es lo mismo que lo que es en, pues, no sé, por llevarlo a otro, pues en un Valladolid, en un Málaga o en un Alicante, son segmentos distintos y siempre pues con esta mentalidad de, oye, vivienda en altura, promociones grandes para que desde un punto de vista de la gestión sean eficientes y pensando siempre en esa plataforma que va a ser la que después opere y dé un servicio que pensamos que es diferencial y necesario, muy por lo que decía Pablo, ¿no? Al final cubrir esa demanda con un producto que simplemente es diferente, pues te permite adaptabilidad, me cambian las necesidades, cambio de vivienda, ojalá seamos capaces de tener una marca suficientemente potente como para alguien a quien le cambia la necesidad o se cambia de ciudad, busque una vivienda de Grupo Lar en esa otra ciudad para alquiler, ¿no? Eso sería el sueño, no sé si seremos capaces, pero desde luego ese sería la meta. Y uno de los temas que tiene el Build to Rent es la rotación. Depende, o sea, ¿a quién va dirigido? ¿A jóvenes primer acceso? ¿A familias? Porque no es el mismo producto y desde luego la rotación, que es un problema, es diferente. Sí, o sea, yo creo que por desgracia o por las circunstancias actuales de la financiación, que también han mencionado antes, el problema del acceso no solo se da en el segmento más joven. Yo creo que la capacidad de ahorro de las familias para generar ese 30%, que si hoy pues, cruzas los datos, son aproximadamente 10 años para pagar el acceso a la vivienda, ¿no? Con lo cual hay mucho segmento de joven y no tan joven que o bien no tiene más remedio que acceder al alquiler y por tanto nosotros pensamos que no tiene por qué ser peor, como que simplemente lo elige como una opción perfectamente válida porque le aporta otras cosas que no son la de atarse a una vivienda en venta, dicho con los dos gorros, que nosotros somos promotores para la venta, seguimos con esa actividad y seguimos comprando solares y vendiendo viviendas, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, pensamos que hay claramente segmento para las dos actividades. Perfectamente. Enrique. Bueno, yo quería decir una cosa, que Román me ha dado una pequeña lección. Que no, sin darte cuenta. Es verdad que la administración lo intenta y eso hay que dárselo. O sea que yo, como dice uno de mi oficina, me condeno, ¿sabes? Pero es verdad que lo intentan, que es la parte positiva. Estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho. Nosotros ahora queremos hacer, llevamos 1 año y medio trabajando desde que empezó la pandemia. Yo me he dedicado exclusivamente al proyecto de la vivienda asequible para concebir el producto, como tú estás diciendo, desde cero. Nuestra vivienda asequible va a ser solamente para alquiler. Entonces lo que estamos haciendo es crear una vivienda de calidad con las características Caledonian que hemos pensado siempre que era imposible hacerla,
O sea, yo siempre he pensado que era imposible hacerla y la realidad es que gracias a un fondo de inversión con el que hemos trabajado, que tenía un proyecto fuera de España muy grande de 20.000 viviendas y nos dijeron, oye, que al final no se está haciendo por otros problemas, pero que todavía sigue vivo, y nos dijeron, oye, ¿por qué no concebís una vivienda Caledonian de calidad y tal para hacer esto? Y entonces lo empezamos a pensar y ya de repente vimos la luz y dijimos, hombre, va a ser posible hacer una casa Caledonian a un precio asequible. Y ya nos quedamos con la espinita y en la pandemia, como no había nada que hacer, pues dices, pues vamos a parir esto, ¿no? Y hemos estado toda la pandemia concibiendo eso. Y la verdad que yo creo que va a ser un pepino de producto, en la línea que tú dices, pensado exclusivamente para alquiler. Yo pienso que en España no se alquila más, no porque no haya oferta, sino porque no hay demanda. Quiero decir, el español es muy de comprar, es muy de tener su casa y tiene mucha lógica porque dices, hombre, me irá bien o me irá mal, pero si tengo mi casa pagada, estoy bien, ¿no? Creo yo. Ahora incluso con la hipoteca inversa ya, que salió hace 10 o 15 años, no me acuerdo, ya incluso dices, oye, cuando ya deje de ingresar, pues hago una hipoteca inversa y tengo un extrasueldo, o sea, y tengo casa, y tengo todo, o sea, que estás muy seguro. El problema del alquiler es que dices, mañana no tengo dinero, estoy en la calle, ¿no? Que da un poco de miedo, y yo creo que el español en ese aspecto es más de a la segurola. Desde luego mi mujer es totalmente así. Yo tengo mi casa hipotecada, es como, Enrique, esto hay que quitarlo inmediatamente, ¿sabes? La hipoteca hay que quitarla. Y yo lo veo como empresario, digo, no, yo quiero tener mi casa hipotecada a todo lo que me dé el banco, porque es dinero que tengo para circular. O sea, yo tengo un pariente mío que tiene una casa de 12 millones de euros y dice, yo, si alguien me compra la casa y me la alquila, se la vendo ahora mismo, o ya me comprometo, avalado, lo que sea. Yo no quiero tener aquí este dinero invertido, es lógico, ¿no? Pero es verdad que es una componente más empresarial. O sea, yo soy al revés, yo prefiero estar hipotecado al 100% porque ese dinero lo utilizo para otra cosa. Pero entiendo a la madre gallinita que dice, cuidado, cuidado, que luego si vienen maldadas, lío. No sé, luego de... Ahí hay opiniones. Pablo y sus amigos dicen que no, que mejor alquilar. No, a ver, que nosotros vamos a hacer... Que no, totalmente. Vamos, yo el otro día estaba con una masajista que me está arreglando el hombro y me dice, es que estás hecho un abuelo. Y digo, sí, totalmente, totalmente. Ya es que te duelen ya achaques. Pero nuestro proyecto es de alquiler, o sea, solamente nos vamos a centrar ahora en eso. O sea, va a ser, si Dios quiere, un volumen infinitamente mayor que lo que es Caledonian hoy. O sea, nosotros tenemos exactamente la idea que tenéis vosotros. Y tengo que decir que más grande, o sea, por ser ambiciosos, total, nada, ¿no? Pero, y es de alquiler, pero yo creo que va a funcionar, creo, y por eso estoy apostando por ello, porque el producto va a ser claramente diferencial. O sea, el producto va a ser mucho más atractivo y realmente dices, bueno, pues vamos a tener cabida ahí. Yo creo que es obvio que sí. ¿Por qué? Porque vas a dar una cosa de otro nivel. Entonces, cuando das una cosa de otro nivel al mismo precio, pues la gente va a decir, allá voy, ¿no? Incluso aunque sea un poco más caro. O sea, si tú miras un Starbucks, pues dices, oye, es para ricos porque te cobran una pasta por un café, ya, pero es que todo el mundo es rico, porque todo el mundo, ¿quién no ha ido a un Starbucks, no? Entonces, al final dices, sí, cuando ser rico se trata de pagar 20 euros más o 50 euros más, pues es bastante fácil que todo el mundo sea rico, ¿no? Y es un poco nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que nuestra casa valga 50 euros más que la de al lado. Y yo creo que eso lo van a poder pagar la gente, no lo sé. Sí, por supuesto, Román. Es cierto que estamos viendo que cada vez los clientes de media llegan con una edad un poquito más retrasada, pero llegan.
Y es que en España, y esto es importante entenderlo porque es un tema cultural que viene desde los años 50 y 60, tenemos una cultura de inversión distinta a la que podemos encontrar nosotros. Me explico. El caso que tú decías, efectivamente es así, y probablemente la cultura de ahorro esté mucho más centrada en bolsa, y hay mucho más dinero disponible por parte de los particulares para determinados proyectos, y en España, sin embargo, vemos que nuestro nivel de inversión en vivienda es mucho más alto que la media de los países que comentábamos que tienen diferencia con nosotros en la parte de arrendamiento. ¿Eso tenderá a homogenizarse? Bueno, yo creo que sí, como todo, ¿vale? Es decir, lo lógico es que España vaya avanzando poco a poco, pero a lo que iba es, los jóvenes terminan llegando antes o después a la compra mayoritariamente. Y cuando haces encuestas, sigues viendo que la aspiración es comprar, ¿no? ¿Que eso podrá cambiar? Por supuesto. Bueno, yo creo que este país también está cambiando en ese sentido mucho, ¿no? Un matiz que decías y me parecía súper interesante. No tanto. No tanto. Un matiz que me parecía muy interesante y además es cierto y vais a ser vosotros punta de lanza. A ver, una de las cosas que nosotros estamos reflexionando, llevamos tiempo con ello, es, oye, ¿cómo convierto a la vivienda como excusa en una plataforma de servicios? ¿Vale? Porque claro, la vivienda ahora puede ser excusa de muchas cosas, ¿no? La super wifi, pues ya estamos pensando que tienen que haber promociones en nuestra super wifi, que vosotros, los que estáis haciendo, lo tenéis claro porque generáis zonas comunes. Bueno, yo creo que en ese sentido la venta va a ir adquiriendo algunas de las cosas y va incorporando en sus promociones algunas cosas que vosotros vais a meter en las promociones, pero no por un hecho de competencia, sino por un hecho de que nosotros vamos a entender que vamos a enriquecer así a nuestro cliente en su experiencia. Al final entendemos la vivienda y yo creo que esto es común tanto para el que la dedica a arrendamiento como para el que dedica a venta, la entendemos como un sitio de experiencias, ¿no? Y eso es muy importante porque te cambia la concepción de cómo es el producto. Otra cosa que quería comentar, y casi es una pregunta a vosotros dos, sobre todo a ti, Jorge. Claro, en España no había habido una hambre tan inversor en vivienda en arrendamiento, o por lo menos yo no lo he conocido en mi experiencia inmobiliaria hasta ahora. Es decir, España y determinadas ciudades ya tienen visibilidad hacia afuera. ¿Vale? Esa maduración que estábamos diciendo, de que tenían que venir con el tiempo de determinados tipos de inversores, menos value, más core, etcétera, que os comentaba antes, ya está. Y entonces, en cuanto al tema de la sostenibilidad de la vivienda en arrendamiento, si la veo sostenible o no, seguro que muchísimo más que hace 3 años, incluso más que hace un año, ¿vale? Porque creo que este es un mercado que se ha visto que tiene una necesidad de incrementar esa vivienda, porque se han visto esos diferenciales que son importantes y porque ya tenemos aquí un inversor que es que o lo va a hacer aquí o lo va a hacer en otro sitio, pero ya hay un tipo de inversor que quiere tener su posición en vivienda. Bueno, pregunta, he respondido, pero perdóname, quería preguntarte. Te has preguntado, Jorge, y la has respondido. Para que veas. A ver. ¿Querías decir? Porque nos metemos con el... Sí. Una cosa súper breve. Yo creo que también la razón por la que la gente ha comprado siempre viviendas es porque España ha sido un país en vías de desarrollo durante las últimas décadas y las casas han aumentado de valor fuerte. O sea, ¿no? Quiero decir, cualquier casa que hace 20 años valía 70 millones de pesetas, hoy vale 2 millones de euros, ¿no? Entonces dices claramente, qué bien que la casa de mi abuela de repente la hemos vendido y fíjate, ¿no? España está empezando ya a no ser así. Quiero decir, las casas que nosotros vendíamos en 2 millones hace 10 años, hoy siguen valiendo 2 millones. Con lo cual dices, hombre, pues ya no sé si he hecho tan buena inversión comprando la casa, ¿no? Entonces también eso, bueno, no sé, quizá exagero, pero un poquito sí, ¿no? A lo mejor han subido algo, pero no es ya las subidas antiguas, ¿no? Entonces a lo mejor la gente ya de repente dice, oye, pues igual me compensa alquilar porque no hay tanta revalorización, ¿no? de los bienes como para a lo mejor decir, pues alquilo e invierto en otra cosa, ¿no? Que o bien siempre puedo tener acceso a la vivienda, igual que ahora en otro momento de mi vida, porque sí. no va a seguir subiendo sí, o sea, de una forma disparatada. Creo que una parte importante de por qué creo que va a haber una pequeña desplazamiento de la compra al alquiler puede ser también eso. Es mi opinión.
Parece interesante ese apunte. Sí, solo como último matiz, yo creo que son síntomas evidentemente de país más maduro. Madurez. ¿no? Yo creo que sin duda es eso, y es la llegada de Capital Core, como dice Román, ¿no? Que al final lo que hace es eso. Dicho eso, de las necesidades de las que estamos hablando y acercarse, aunque sea poco, a las medias europeas, ni mis 5.000, ni las 10.000 de Enrique, ni las de Pablo hacen... juntas todas. Ni siquiera con tus 20.000 cubrimos. Perfectamente. Bueno, pues el Build to Rent, para ti. El Build to Rent va a cambiar bastantes cosas y se van a poner encima de la mesa pues temas como el impulso, por el tema de la operación de ese tipo de activo, temas como la digitalización, la optimización de la eficiencia energética y la construcción industrializada, por supuesto. Y la construcción industrializada, que la habéis tocado antes, llega o se pone otra vez encima de la mesa en un momento en que, por una parte, la capacidad de las constructoras está limitada, porque después de la crisis la verdad es que fue un sector que se desmembró bastante, tiene realmente problemas para volver a coger la dinámica que tenía, capacidad disminuida, y por otra parte también la tecnología, la calidad de los materiales, la exigencia medioambiental en cuanto a la generación de producto, pues favorecen también la industrialización de los elementos constructivos, fachadas o carpinterías exteriores, los cuartos húmedos, los cuartos de baño, pero ¿cómo funciona la construcción industrializada? ¿Es cara? ¿Es rentable? Que son dos cosas distintas. ¿Cómo lo veis? Ay, madre, ese suspiro. ¿Quieres empezar? Sí, pues vaya a ser muy Venga. No. A ver, yo si os contara lo que pienso tendría que mataros luego, porque es un know-how. No, nosotros estamos en esa línea de industrialización. Yo no creo que lo que se está haciendo ahora vaya por el camino correcto, pero se sabe muy poco de esto, nos podemos equivocar todos, ¿eh? Nosotros tenemos una idea para estas nuevas casas que queremos hacer. Hay una componente de industrialización, pequeña, y ya está. Y yo he estado en fábricas que me han llamado para consultoría y tal, de productos industrializados, y el problema que tiene eso es que hoy se fabrica tal cual lo fabricamos en la obra, pero en una nave lo tienes que construir de otra manera para poderlo transportar, que es mucho más caro. Luego encima tienes el transporte, que es una huella de CO2 mucho más alta. O sea, en vez de venir de la fábrica de Pladura a nuestra obra, tiene que ir a la fábrica del industrializado y de ahí a nuestra obra. O sea, es todo una idea que yo creo que no funciona, es mi opinión. ¿Cuándo va a funcionar? Eso es. En mi opinión, va a funcionar cuando eso lo haga un robot. O sea, porque el mismo operario que lo hace en mi obra lo está haciendo en una nave. Entonces dices, para ese viaje no hace falta alforjas, que venga y que lo haga en mi obra directamente. Hombre, no, es más rápido y tal. Yo no creo en eso. Cuando sea como una fábrica de coches, que vayan saliendo una cadena de producción, vayan saliendo los cuartos de baño, dices, ahora sí. ¿Sabes? ¿Pero es cara? ¿Es más cara? No, es mucho más caro. Mucho más caro. Sí. ¿Qué haría falta para que fuera rentable? Yo he ido, porque me han llamado, porque nosotros colaboramos, o sea, como tenemos mucho I+D, trabajamos con muchos fabricantes, o sea, fabricantes importantes, mundiales, que nos dicen, oye, pues hablamos con ellos, pues queremos que la ventana sea así o que la puerta sea así, o que, ¿sabes? Les pedimos que nos hagan cosas especiales y desarrollan con nosotros productos, ¿no? Entonces hay gente de empresas de industrialización que ha dicho, oye, Enrique, ¿puedes venir y me das tu opinión? Digo, mi opinión, fracaso total, ¿sabes? Que yo no soy de mentiras blancas, no creo que ayude a nadie. Entonces dices, no, ¿por qué? Pues es obvio, o sea, tú estás haciendo exactamente lo que yo hago en mi obra, pero lo haces aquí para cogerlo con una grúa y llevarlo a mi obra.
Pero impensable. entonces podemos hablar que la asignatura pendiente es la industrialización de procesos. Claro, es que yo creo que esto va a ser interesante cuando tú digas voy a montar una fábrica como una fábrica de coches, en la que vaya pasando por una cadena y vayan y salga por aquí perfecto y terminado. Y además con la precisión de una fábrica de coches. Entonces dices, ahora sí, porque es que te ha costado hacerlo la mitad que a mí. Entonces sí. O sea, lo que hace falta es un tejido industrial potente, capitalizado. Claro, lo que pasa que ahí volvemos a lo que comentábamos antes. Cada proyecto es de su padre y de su madre. Naturalmente. Con lo cual, no es como hago coches 20.000 iguales. No. Es ¿cómo quieres el baño? No. O 1,10, 1,5, por 2 no sé qué. Y dices, joder. O sea, quiero decir, es complicado, en mi opinión. Yo creo que es que además, exacto, se ativiza, todo el mundo se compra el mismo, pero el baño de cada obra es diferente y en cada promoción y los requerimientos de cada una de las obras son distintos, lo cual dificulta mucho. Yo creo que hay otro reto enorme y es la parte de la financiación. Es decir, tú al final estás recibiendo certificaciones de algo que no está en tu obra. Está en una nave, en otro sitio, y por desgracia además son compañías que hoy tienen un tamaño relativamente pequeño, ¿no? Con lo cual la seguridad para un banco, para financiar un producto, que si esa compañía, por lo que sea, no sigue adelante, no está en tu obra, aunque tú hayas metido 2 millones de euros de obra, o 3 o 4, los que sean, en realidad lo que tienes es un solar, no tienes nada más, ¿no? Con lo cual eso a hoy desde luego dificulta muchísimo la estructura de este tipo de procesos y desde luego yo creo que el coste todavía sigue siendo un reto. Y bueno, el tema de ese supuesto ahorro de tiempo puede suplir de alguna manera el tema de costes hoy, me refiero. Por favor. Vamos a ver que estamos nosotros, como os decía, es una parte muy importante de lo que ha sido nuestra apuesta en concreto para Plan Vive, con lo cual pues yo os puedo trasladar las ventajas e inconvenientes, coincidiendo totalmente con que se ha escrito mucho más de lo que es la realidad. Es decir, ahora cuando lo tengamos que aplicar a 1.800 viviendas o 3.600, vamos a ver es un reto importante cómo funciona, y coincido totalmente en que independientemente de que se haga en obra, que es donde debería ser, o sea, en una nave, esto es como cuando vas a comprar un coche, pues no es lo mismo que pidas 300 de golpe. Si ahora pides uno y te dicen 5 meses, imagínate si pides 300, ¿no? Pero ventaja e inconveniente. Una, que es la que más les gusta a los políticos, las que más les gusta a los fondos europeos, efectivamente, pues tiene ventajas. Ventajas desde el punto de vista de medioambientales, ventajas desde el punto de vista de eficiencia, sin duda, ¿vale? Por hacerlo muy sencillo, desde el punto de vista de costes, no es más barato, ¿vale? Hoy o en algún momento llegará a ser. Es que veo complicado que llegue a ser más barato, pero los costes de construcción, al final hay una parte muy importante que se va a tener siempre que ejecutar, ¿vale? Nosotros estamos no solo en prefabricados, estamos con algún proyecto que vamos a realizar con estructuras de madera, y cuando tú lo metes dentro de toda la coctelera tiene ventajas, pero tiene inconvenientes, y la principal desventaja que tiene es que como no es un negocio escalable y estás en manos de uno o de dos, pues los precios son los que son, ¿vale? Entonces, a día de hoy lo es. ¿Qué ocurre? Que para nosotros sí que te suple eficiencia, le gusta mucho a la hora de los fondos europeos, tiene un problema de financiación, es decir, que es acopio de existencias, ¿vale? Entonces eso vamos a ver cómo lo financia, pero como financiación vamos a hablar al final. O sea, esto para que funcionen las entidades financieras, los fondos europeos tienen mucho que decir, ¿vale? Porque técnicamente, Jorge, eso es una asistencia que está a lo mejor en Guadalajara, hay un señor con 300 baños y ahí no te van a financiar hasta que tú lo tengas colocado, ¿vale? Y además el industrial te va a pedir dinero por delante, ¿vale? Porque es otro Entonces, sistema. Para nosotros, tiempo sí lo tiene. Nosotros tenemos un ahorro en tiempos de ejecución teóricos de en torno al 30%, entre un 20 y un 30%.
Dicho lo cual, pues de nada nos vale hacer un esfuerzo titánico en poner en marcha un proyecto con unos estándares totales y luego la LPO me tarda 4 meses, ¿vale? Es decir, en un escenario idóneo tiene para nosotros un impacto entre un 20 y un 30% de adelanto, ¿vale? En la certificación, teniendo en cuenta un 60% de industrializado. Es decir, que sería el máximo de lo que puedes hacer a día de hoy, porque no todo se puede hacer, ¿vale? Entonces, sí que lo tiene desde el punto de vista de TIRI, que nosotros le podamos entregar a Jorge el edificio antes y, por lo tanto, antes entra en carga, ¿vale? Con lo cual, para nosotros sí que tiene claramente un impacto económico. Pero donde creo que además tiene un impacto que muy poca gente habla, porque solo habla de la ejecución, es en el mantenimiento. Yo, desde luego, de conversaciones que tenemos con muchos de los inversores institucionales, ya no Grupo Lar que está aquí, pero cuando te llama un fondo alemán de pensiones que quiere entrar, mira, ¿vale? Y es cierto que desde el punto de vista de mantenimiento, porque, y aquí volvemos a lo del mercado de alquiler, es decir, el mercado de alquiler, exactamente, si inversión o no, yo sigo teniendo mi visión. O sea, el mercado aquí en alquiler, tú cuando te ibas a San Chinarro, todos decían que habían vendido mucho, pero el 50% de las viviendas que se vendieron en San Chinarro las compraron inversores, que no iban a vivir nunca ahí y que te iban a alquilar a título particular. Y tú llegabas y ahí había una bombilla, un cable con la bombilla, te decían, oiga, usted hágase todo, ¿vale? Yo creo que el que demanda una vivienda de alquiler hoy en día, esa gente está buscando un producto como el que seguro hará Grupo Lar. Pero es que Grupo Lar o esa vivienda estará diseñada para mantenerse 30 años. 50 años de promedio. Y en lo que es el mantenimiento, ¿vale? Y la simplicidad de gestión de todo ese parque es donde verdaderamente te aporta un ahorro, en mi opinión, considerable en costes y en tiempos. Es decir, ahí llegan y entonces como va todo, desmontan un baño, lo llevan y lo ponen nuevo, ¿vale? Eso aquí en España, tal y como está concebido hoy, tienes que tener 4 visitas y encima una quinta para que te arreglen lo que ha hecho el que ha hecho entre medias porque lo ha hecho mal, ¿vale? en una casa particular. Y ahí es donde creo que verdaderamente tiene su fortaleza desde el punto de vista de mercado de alquiler. Desde el punto de vista de promoción normal es más un tema a día de hoy de posicionamiento y de visión de compañía o de misión o de valor, ¿vale? Que creo que es importante y que tiene sus ventajas, pero la verdad es que a nivel de coste, pues está más o menos en la misma. Perfectamente. ¿Y podría ser un problema, Román, precisamente esa reducción de los plazos de ejecución? ¿Podría ser un problema para la compra de vivienda? Puede tener sentido económicamente la anticipación de la terminación, que siempre hay discusión, porque quien llega a decir que es el 50%, no lo he visto, ¿no? Nosotros, es verdad que no hemos hecho grandes promociones, industrializadas, sí que hemos hecho promociones pequeñas, sobre todo de unifamiliares, prácticamente industrializados a tope de lo que nos permite la industrialización, ¿vale? Sí que hacemos parcialmente industrialización, porque hay parte de las obras que las podemos estar sacando, lo que llaman la industrialización 2D, de estas cosas que yo no termino tampoco de entender muy bien, 3D, 2D, etcétera, ¿no? Pero claro, la industrialización puede empezar a tener sentido económicamente cuando tienes grandes volúmenes, con pequeños volúmenes no. Entonces, precisamente en venta lo que te encuentras es que son promociones que necesitan una moderada duración comercial y no sé hasta qué punto pues compensa una cosa con la otra, ¿no? A ver, hay un problema de capacidad instalada, ¿vale? Está claro. Pero luego hay otro problema y es un problema de capacidad existente en el sector constructor, ¿vale? Porque cuando ves estas estadísticas que comentábamos de cuánto representa el sector promotor representaba en el 2008 aproximadamente el 60% de lo que se vendía. Hoy representa el 20%, con lo cual el 20%, más o menos, un poquito más, un poquito menos, dependiendo, ¿no? Y dependiendo de dónde venga la información, ¿no? Pero eso significa básicamente que sigue habiendo un volumen importante de compradores que han tenido que ir a la segunda mano porque el sector promotor no ha sido capaz de darle obra nueva. Y no nos engañemos, esto es como comprarse una casa de segunda mano, es decir, un coche de segunda mano. Si puedes, prefieres la casa de obra nueva, porque todo el mundo es consciente de que tiene otro CAPEX, otro mantenimiento, etcétera, ¿no? En ese sentido, hay una cosa que hay que analizar y es el cambio cultural, perdóname que siempre voy y social en el que nos encontramos ahora. No hay tanta gente que quiera incorporarse al sector constructor,
¿vale? Y más allá de los procesos que tú comentabas, que probablemente tengan que ser revisados y que tienen que parecerse más, y yo siempre lo he entendido así, a la industria de los vehículos. Y cuando te vas a Japón y ves alguno de estos grandes monstruos de tal que se han metido en estas historias, pues precisamente vienen de cultura de vehículo y la han incorporado en la industrialización, lo que te encuentras es que captas otro tipo de trabajador. Hay mucha más incorporación de la mujer en fábrica porque es tradicional. Esto no es una reflexión mía, me la hacían el otro día y me quedé con ella y dije, pues tienes razón. Es que hoy parte del problema que tenemos de la capacidad productiva es que falta mano de obra cualificada y regeneración de la mano de obra que teníamos. Y hay algunas empresas de este sector, de las tradicionales del sector constructor, que hacen las cosas bien, que han generado sus equipos de formación para coger gente jovencita, integrarla, tenerla en formación e incorporarla en las obras. Claro, eso te denota que la visión que tiene el trabajador que tradicionalmente llegaba a la obra, pues es distinta. Estamos en otro tipo de sociedad y probablemente capta menos interés en ese sentido. Y yo creo que la industrialización, una de las cosas que puede solucionar es precisamente generar una capacidad productiva mayor. A partir de ahí, ¿cuándo va a empezar de verdad esto a despegar? Pues coincido con, yo creo que hemos dicho todos al fin lo mismo, capacidad instalada. Es que no hay capacidad instalada. El tema de las emisiones, pues efectivamente, y esa es la duda que yo tengo y siempre, y lo preguntamos en mi casa, tú es que fabricas ahí, pero luego me lo traes aquí. ¿Cómo va esto de la emisión? Es decir, cuando me pones la comparación, ¿en dónde estáis? ¿Vale? Claro, cuando tengamos fábricas más un tejido industrial. Pues ya cambiará. ¿Por qué? Porque las tendrás la fabricación, las tendrás más cerca. Perfectamente. Pues una de las pegas de esto es, lo habéis apuntado, la financiación. La financiación ha ido cambiando y por contra no, sino como apoyo a la única financiación que había hasta no hace mucho, que la financiación bancaria, que es el motor de este sector, naturalmente, pues han ido saliendo otra serie de financiaciones alternativas a base de pues, los gestores de fondos de inversión. Ahí están proponiendo sus cosas, pero también se emiten bonos, pagarés en el mercado alternativo de renta fija, hasta crowdfunding. O sea, hay todo tipo de financiaciones que han venido a ocupar, pues no sé si un nicho concreto en un determinado momento de apoyo o de paso para después una financiación tradicional bancaria o no, o realmente han llegado para ocupar un puesto de honor en la financiación de las empresas promotoras. Y hablamos también de la financiación de la industrialización, que es una de las asignaturas pendientes, como tiene otras las entidades financieras, que como bien apuntabas, Pablo, las entidades financieras tienen también que hacer su adecuación de alguna manera a toda esta evolución que está sufriendo el sector y que está ahí. Entonces, vamos a hablar de financiación. ¿Cómo veis a la financiación tradicional bancaria en este contexto, por favor? No sé quién tiene el micro. Nosotros en lo que es la producción de Priconsa no tenemos problemas en la financiación bancaria. Gracias a Dios, pues tenemos una muy buena dirección que ha hecho las cosas muy bien tradicionalmente y nuestro balance pues soporta cualquier exigencia que podamos tener del mercado bancario. Yo creo que las entidades financieras tienen bastante dinero, lo que pasa es que efectivamente pues buscan criterios de solvencia que a lo mejor en proyectos nuevos o bien no contestan a los criterios que se exigen, como habéis comentado, o bien los balances no los terminan de soportar por la envergadura, etcétera, ¿no? Pero aún así nosotros hemos sido innovadores también en el tema de los modelos alternativos de financiación y en el 2019 lanzamos un programa de pagarés de 100 millones de euros como parte de nuestro pool bancario, ¿no? También un poco con esta línea que os comentaba de que intentamos ver todas las alternativas que hay. A partir de ahí, si ha venido esto para quedarse, pues yo creo que al final cada vez innovamos más en nuestro sector y lógicamente pues estas soluciones que a lo mejor no tienen una contestación directa a algunos de estos proyectos o rápida por parte del sector financiero o para determinadas compañías, pues lo que pueden hacer es complementarlas, ¿no? Ahora cada vez más ves gestoras que vienen con fondos de inversión que les dan financiación para aguantar el suelo, mediante las se produce la comercialización, etcétera. Tradicionalmente con unos costes de financiación bastante más altos también, ¿no? Y eso pues bueno, tiene también su repercusión. No, hay poco que añadir. Yo creo que desde el punto de vista de financiación lo bueno es que ahora tienes
todo tipo de financiación, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, la financiación empieza en que vendamos o compremos un solar con pago aplazado. Eso es la primera financiación que puedes tener. Tienes financiación no solo para el gran promotor, sino para el gestor de cooperativa que necesita para comprar el suelo, el crowdfunding para una promoción pequeña, y terminas en lo que está a día de hoy en los medios, que acaba de hacer, creo que era Neynor o recientemente, que es la emisión de bonos, ¿vale? Y eso surge básicamente con que no hay un funcionamiento probablemente tan ágil por parte de las entidades financieras, ¿no? Que al final es cierto, y esto yo lo aplico sobre todo a dos tipologías de producto. Yo creo que la promoción tradicional, todos sabemos cuáles son las reglas, van cambiando los porcentajes de preventas y nosotros, como nacemos con una obsesión por las preventas y por el producto y por vender, pues si eres capaz de hacer el producto adecuado en el sitio adecuado, pues deberíamos tener funcionamiento muy razonable para conseguir esas preventas. Yo cuando veo un modelo que digo, oye, vamos a tardar aquí en vender hasta el 2027, digo, uy, algo me inquieta, ¿vale? Porque si al banco también, pero con razón. Por eso, entonces, yo creo que en el funcionamiento tradicional promotor, creo que las estructuras y las opciones son todavía mayores de las que teníamos antes. Y ahí sí que quiero hacer dos distinciones que además liga con lo que puede implicar una posible venta grupolar o a cualquier otro inversor, que es para el producto en alquiler, ¿vale? Que ahí es donde yo creo que sí que hay un bloqueo actual. Pensamos siempre que muchas veces te tiras 6 meses para comprar un suelo y dices, joder, ya lo he hecho, y luego encima del suelo tienes que poner 3 veces más de lo que has puesto en el solar, ¿vale? Y entonces ahí la financiación se transforma en una parte fundamental del negocio, ¿no? Y creo que sí que tenemos que buscar fórmulas que permitan la financiación. Claro, se aleja del negocio tradicional de la entidad financiera, que necesita subrogar una serie de hipotecas pues en las casas, en las 200 viviendas que le entreguemos a Grupo Lar, y por lo tanto hay un negocio recurrente. Y eso creo, y me consta que las entidades están empezando a cambiar y a entender que va a haber que dar una financiación determinada en unas condiciones razonables para financiar ese tipo de proyecto. Si no, nosotros usamos también la financiación institucional. Es decir, yo creo que cada vez vemos más compañías de seguros, propios compradores, que lo que hacen es transformar una venta llave en mano en un forward funding, ¿vale? Te remuneran unos tipos de interés, pues si la financiación tradicional está en el 2, 2,5, pues a lo mejor en torno a un 4%, pues puedes encontrar una estructura de financiación que haga viable un negocio, por supuesto sobre la base de que el suelo lo tengas comprado, que yo creo que ese es un requisito que es sano, y te permite dos cosas a mi entender que son muy interesantes. Una, verdaderamente estás trasladando el inmueble como si estuviera alquilado desde el principio, ¿vale? Con lo cual el perfil de fondo que te va a venir, ¿vale? Va a tener capacidad de pagar un precio más acorde probablemente al producto, ¿no? Y dos, desde luego es una estructura de financiación que te permite seguir obteniendo financiación de entidades financieras en otros proyectos que quieras desarrollar. Es decir, no sustituye, sino que complementa. Y yo creo que eso, en la gran promoción, independientemente de que veremos o no si llegan dos matices, esto nos vienen a ver y nos dicen que los grandes, que los Blackstone, que además que están haciendo financiación promotor para grandes plataformas en Europa, veremos a ver si aquí aterrizan como un prestador, o Google, o todas esas cosas que están por ahí, que probablemente entren al negocio. Creo que la estructura de tener el cliente institucional y que pueda fondear en un momento determinado puede completar sin duda alguna esas estructuras de financiación. Y luego ya veremos esos bonos, el BEI, que nosotros tendremos que hablar, que dice que está encantado y demás, todas esas ayudas de financiación de proyectos concretos, es cierto que habrá que ver si efectivamente aterrizan, que yo creo que aterrizarán. Fenomenal. Jorge, vosotros con el Build to Rent no tenéis problemas en las entidades financieras. No es nada fácil, pero la realidad es que al final con mucho trabajo se consigue. Yo creo que estamos en un mercado que, como bien decían, que queda poco que añadir, pero que está caracterizado, yo creo, por la enorme liquidez, por un lado,
Y luego, por otro lado, yo creo, al menos en España, por la falta de número de entidades. El problema es que es una tendencia que además va a peor y que por tanto pues dificulta mucho, ¿no? Al final es inevitable que tú tengas, pues desde luego si quieres hacer 50 promociones o las que sean, pues varias con todos los bancos, porque no hay tantos bancos, ¿no? Entonces el pool bancario es reducido y por tanto no queda más remedio que se vayan adaptando o adaptando sus políticas a este tipo de producto, que claramente va a ser una de las alternativas a financiar en los próximos años. Dicho eso, hasta ahora pues se consigue, pero se consigue con bastantes dificultades y con bastante esfuerzo, porque bueno, pues es como bien apuntaba, ¿no? Un mercado pues que no tiene subrogación de hipotecas, que tiene una serie de características diferentes a las que el banco se tiene que amoldar sin duda, y además entendiendo que son pieza fundamental para el desarrollo de este tipo de cosas, ¿no? Perfectamente. No te diré que nosotros estamos haciendo muchas tasaciones del Build-to-Rent, o sea que la entidad financiera sí que tiene interés. Otra cosa es cómo lo haga. Enrique, porfa. Bueno, nosotros no tenemos la suerte de ser Priconsa, con lo cual tenemos que ir ahí a luchar cada financiación. Pero yo creo que los bancos, dentro de su rol lógico de prudencia, porque el banco tiene la obligación de ser prudente, yo creo que hacen el esfuerzo, esto sí que lo hacen, para entender tu visión y tu negocio y tu tal, y al final yo creo que se consigue. O sea, sí, no sé. Yo creo que sí, que estoy de acuerdo. Pues yo creo que estamos llegando a la hora. Pues hasta aquí hemos llegado. Gracias al Grupo Vía, por supuesto, a Bandalux es el promotor que es el que hace posible que podamos tener estos encuentros, y gracias a todos vosotros por la generosidad de compartir vuestra sabiduría en estos temas que, bueno, pues hemos dado un repaso al sector inmobiliario, y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí compartiendo este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, me uno al agradecimiento de Consuelo. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a todos los asistentes que nos habéis acompañado hoy aquí en el Talent Garden y desde el streaming, sobre todo a nuestro sponsor de hoy, a Bandalux, porque gracias a ellos este tipo de eventos son posibles, y espero que nos volvamos a ver muy pronto, y si puede ser sin mascarillas, muchísimo mejor. Muchas gracias. Gracias. Bien, si os parece bien, ahora vamos a hacer un desayuno aquí en la terraza, y lo que sí que os pediría es a los ponentes si nos podemos quedar aquí un segundito y hacemos una foto de grupo. Muy bien. El desayuno es saliendo a la derecha y derecha.